En esta época, todo el mundo está pensando en el fútbol. La pasión por el mundial es tal que en este momento nadie nos está viendo por estar viendo los partidos en otros canales. ¡Qué época! De veras, qué época tan futbolera, qué época tan deportiva estamos viviendo. Y bueno, pues, ya que nadie nos está viendo, ni usted ahí en casita, pues ¿para qué hago programa? Mejor me voy a poner a ver este video de ¿qué creen? Exacto, del Mundial de Fútbol, pero no de Francia 98, sino de lo que hicimos cuando nos fuimos al Mundial de Estados Unidos 94. Total, pon esto, ¿no? Ahí en la video. Total, lo más seguro es que nos vaya igual. Así que si usted, que no nos está viendo por estar viendo Francia 98, me quiere acompañar a ver el video de Estados Unidos 94, pues bienvenido. Vamos a verlo. Entra a la cancha, le sacan la tarjeta amarilla, no le importa. Ahora la roja, luego se la devuelven. Entra al área, se quita uno, se quita dos. Va a chutar, va a chutar, va a chutar. ¡Lo achutó! ¡Lo achutó! ¡Está chutadísimo! Señoras y señores, esto es Chutando Caliente. Se acaba de suscitar un escándalo hoy en la mañana debido a la renuncia del doctor Mejía Barón a la selección mexicana. ¿Qué nos puede decir al respecto? No, pues que está muy mal, ¿no? Es algo que ha indignado realmente, porque nos preguntamos quién va a entrenar a la selección, ¿no? ¿Acaso la Volpe? No, pues a mí... ¿Acaso? Es que mejor que Mejía, ¿no? Pero acaba de renunciar, ¿no? Es un problema bastante serio tanto para nosotros como para la selección. No, pues la Y verdad... realmente estamos muy indignados por esto que está pasando. No, pues no sé, no... Yo creo que es algo que debe de reprochar el pueblo mexicano, se debe hacer algo porque, digo, ahorita estamos a punto de llegar al Mundial y que renuncie Mejía Barón, pues yo creo que es una tragedia nacional básicamente. Claro que sí. No sé cómo lo sientas tú. No, pues sí. Queremos saber tu opinión, como mexicano que sientes el fútbol. Pues la verdad no hay Estamos... otro director. No, creemos que no hay otra persona que pueda sustituirlo. Quizá se habla de La Volpe, de el Tuca Ferretti, de Carlos Reynoso, no sé, de varias gentes, ¿no? Pues la verdad no sé. Y es indignante. Sí. Pues de veras te agradecemos mucho tu opinión al respecto. Muchas gracias. ¿Qué nos puedes decir acerca del escándalo que se armó acerca de la renuncia del doctor Mejía Barón a la selección? A estas alturas, sobre todo a estas alturas del Mundial, ¿no? Que estamos a punto que creemos que es indignante. No, pues estuvo muy mal. No sé cómo usted piense, qué opciones puede haber en estos momentos para salvar a nuestra selección. No, pues es que yo digo que son como... Yo siento que es el sentir del pueblo mexicano estamos molestos y estamos dolidos. Yo también lo estoy demasiado. Sentimos básicamente que es difícil, ¿no? Bueno, mire, vivimos un momento de anarquía en todos los sentidos que no me sorprende que esto ocurra en el campo del deporte, ¿no? Pero finalmente, si el doctor ¿cómo se llama? Otra vez aquí en el Mundial. En esta ocasión, vamos a contar cuántas veces repite la gente las preguntas en una entrevista. Acompáñenos. En medio está nuestro locutor, a la izquierda una persona del público y a la derecha Eugenio con una peluca se hará pasar por un jugador. Luis Flores y Jorge Campos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien. Jorge, aquí tenemos personas... ¿de dónde viene, perdón? De Chapala, Jalisco. De Chapala, Jalisco. ¿Cuál es su nombre? César Barajas. César, ¿gustas entrevistar a Hugo Sánchez o a Luis Flores o a Jorge Campos? El que guste, personalmente. Te paso aquí la comunicación. A ver, toma para que pueda escuchar. El partido fue 1-0, un partido con mucho ambiente, muy movido y no fue tan fácil para Alemania. ¿Qué opinas, Jorge? Veamos la primera pregunta. Un excelente partido. A ver, aquí te van a hacer algunas preguntas. Campos, te felicito porque ser un buen portero. Tu selección está muy preparada. Espero que hagan un buen partido. Nosotros todos aquí en Chicago te apoyamos. Todo el tiempo mexicano está con ustedes, con el tiempo mexicano, porque son los mejores ahorita. Están muy bien preparados y espero que ustedes hagan un buen mundial. Aquí la gente de Chicago los quiere y los admira mucho. Hagamos que la repita por segunda vez. Perdón. Sí. ¿Perdón, qué dijo? Que aquí la gente de Chicago te admira y les apoya mucho, los espera mucho. Aquí la gente de Chicago los quiere, aunque ustedes no están precisamente aquí en el Mundial, no juega sucede, pero simplemente aquí los quiere mucho Chicago y los estima. Ahorita mucha gente mexicana está suplentamente, llenó todo el sol del piel de Chicago, los quiere mucho y los estima. Está muy apoyado con ustedes y está hasta el final. Bueno,
Hagamos que la repita por tercera vez. Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, que aquí en Chicago los quiere mucho, los estima y siempre estará siempre con ustedes porque Chicago los quiere mucho. Hay mucha gente mexicana que los estima y los apoya porque aquí en Chicago hay mucha gente latina que realmente de fuera del mundo los quiere mucho. El equipo Bolivia y Alemania jugaron muy bien los dos, fue un gol realmente favorable a Alemania, pero fue un partido muy bonito, fue muy buen jugado, un arbitraje muy bonito y agradezco que realmente hubo arbitró muy bien, toda la gente se portó como de maravilla y aquí en Chicago los aman y lo quieren a toda gente del mundo, especialmente a México. Oye, ¿se lo puede repetir esto a Hugo Sánchez? Finalmente, hagamos que la repita por cuarta vez. Aquí está, te está oyendo. Hugo Sánchez, ¿me escuchas? Mi nombre es César Barajas de Chapala, Jalisco. ¿Qué tal, César? Ok. Sí, dime. Les digo que aquí en Jalisco, aquí en Chicago, la gente los estima mucho, aunque no fue su sede, los estima porque los quiere, son un buen equipo, ahorita tienen todo para hacerlo, la suerte está con ustedes, nosotros los apoyamos, el pueblo de Chicago está con ustedes, siempre aquí en Chicago, mucha gente que viene aquí paga lo que sea por verlos a ustedes, a él no les importa simplemente el precio, sino simplemente que ustedes estén contentos y apoyan mucho a la selección mexicana, no se sientan solos allá en Washington, porque la gente los quiere mucho. Desgraciadamente, pues no nos tocó estar aquí con ustedes, ni ustedes con allá con nosotros, pero aquí estamos nosotros para apoyarlos. Muchas gracias. Es una cápsula de sordomudos, entonces necesitamos que usted sea muy expresivo para que el público le entienda. Él va a hacer las preguntas y usted dará las respuestas lo más corporal posible. ¿Sí? Es un programa muy bueno porque ustedes están transmitiendo a las personas que no oyen y no ven, no hablan. Gracias. Entonces, eso es una causa magnífica para que todos ellos gocen de este magnífico espectáculo. El fútbol se está viendo aquí en el mundo entero, jugando all the world, todo el mundo juega pelota ahora aquí. 26 países en el mundo. Mis compadres están bañándose, swimming en la playa. ¿Algún comentario, algún mensaje que quiera darle al...? Agradezco la oportunidad porque espero que todos los televidentes de su programa que no hablan y no oyen puedan gustar de este espectáculo. Mi equipo favorito era México, pero México, México, number one. ¿Que si quiere la playera? No, si me la quieres regalar, sí. Pero México, number one. It was my número uno para mí, pero se fue. Voló para México. México, voló a México. Thank you, muchas gracias. Muy gentil. Ok, gracias. Muy amables. Y que tengan buen día. Saludos a todos los que no oyen y no hablan. Y estamos haciendo un concurso en el que usted se va a llevar 100 nuevos pesos si me contesta una sola pregunta. Queremos saber quién fue el portero de la selección de Colombia en el Mundial del 70. ¿En qué? ¿En el qué? Colombia. ¿Qué dijo? 70. González Bolaños. No. El Beto. El Beto Gómez Bolaños. ¿Estás seguro? El Beto Gómez Bolaños. El Beto Gómez Bolaños. ¿Estás seguro? Seguro. En el libro que te di ayer, ahí venía. Sí, es el Beto Gómez Bolaños. Gracias. Otra persona del público ¿Él que no? ¿O yo? nos puede responder. ¿Cuál es la pregunta? Yo. Usted venga. ¿Cuál es el portero de la selección de Colombia en 1970? El Beto Gómez Bolaños. No, ese es Chespirito. Roberto Gómez Bolaños es Chespirito, no. Higuita. ¿Su hijita? No, su hija no. Se trabaja en otro programa.
queremos hacer unas preguntas para regalarle a la gente estos 100 nuevos pesos y me contesta esta pregunta. Díganos usted, dos defensas de la selección de Colombia en el Mundial del 66. Órale, mijo. Bruno Díaz. Bruno Díaz y Ricardo Tapia. Bruno Díaz, no, dile, Bruno Díaz y Ricardo Tapia. Fíjate, Bruno Díaz y Ricardo Tapia. Seguro. No, ya no juegan. Sí. Bruno Díaz y Ricardo Tapia. A ver si. ¿No tiene usted idea? Bueno, a ver, otra persona. A ver, usted. Véngase para acá. Dígame, dos defensas de la selección de Colombia en el Mundial del 66. Bruno Díaz y no recuerdo más. Otro no. Nada más recuerdo ese. ¿Cuál? Bruno Díaz. No, ese es Batman, ¿no? No, entonces no recuerdo. Bueno, sí, porque ese tengo la idea de que es Batman, ¿no? No sé. ¿Está usted segura? Segura. Sí. ¿Me puede dar 50? Le voy a dar estos 100 nuevos pesos si me dice usted dos defensas de la selección francesa en 1970. Había uno que se llamaba... No era Ross Perot. ¿Cómo se llama? Dos defensas de la selección francesa en Marcel Marceau y Ross Perot. Fíjate, a ver si te... Marcel Marceau y Ross Perot. Persona. A ver, el. No, a ver, vente tú para acá. Dime, dos defensas de la selección francesa en 1970. Jean-Pierre Marcel y... no recuerdo otro. Por ahí va, a ver. Y Ross Perot. ¿Quién? Ross Perot. ¿Y el otro? Jean-Pierre Marcel. ¿Cómo? Jean-Pierre Marcel. No, Ross Perot es el candidato para la presidencia de Estados Unidos. Si usted me contesta una respuesta que le voy a hacer, se va usted a llevar 100 nuevos pesos con que solo me responda quiénes, dígame dos de los defensas más importantes de la selección de Colombia que hubo en el Mundial de 70. ¿Qué dice? Y le doy estos 100 nuevos pesos. ¿Tiene usted 10 segundos? Ricardo... No, era... Ricardo Tapia. 10 segundos. Ricardo Tapia, Bruno Díaz. 5. Ricardo Tapia, Bruno Díaz, porque eran los porteros. Ricardo Tapia, Bruno Díaz. Y Otra Ricardo persona. Tapia, Bruno Díaz. ¿Quiénes fueron dos defensas cualquiera de la selección de Colombia en 1970? Ricardo Tapia y Bruno Díaz. No, creo que es Batman y Robin, esos. No. Ricardo Tapia efectivamente fue uno de los defensas. A ver, ahorita lo vamos a checar, pero yo creo que ese es Bruno, ¿cómo dijo? Ricardo Tapia. Ricardo Tapia. ¿Y el otro? Y el otro Bruno Díaz. Bruno Díaz. No, esos son Batman y Robin. Pero ahorita... Digo, definitivamente, eso lo puede usted comprobar, lo checa. A todos los que quieren y aman el fútbol, nos encontramos aquí en este partido esperado entre la escuadra azzurra y la escuadra de Polonia en este Mundial de Fútbol. Podrían ser de la Polonia, Narvarte, estos jugadores, cuando tenemos aquí el defensa que corta una jugada, el cabezazo, el juego es a media cancha, es reñido, la jugada de pared, vean cómo la llevan, el toquecito, Mía, venga, una mano, marca el árbitro y la oportunidad en un disparo, pero es el madruguete, señoras y señores, en fila, va a disparar, se la robaron, se durmió, viene el control defensivo, pero la vuelve a recuperar en el área, cerca de los linderos del área grande, viene el toque, la pared, viene el despeje, cuando aquí vemos al tatarabuelo Cruz, vamos a seguirlo muy de cerca, viene la jugada, le llegan por la espalda, el novato Gigi tiene la pelota, le hace un túnel, se va a ir solo, está solo, pero que se impone la veteranía, vemos aquí al jugador número que sigue del 12, más conocido como el Güero. Pero sigamos con las acciones del fútbol. Este partido nos hace recordar el partido del siglo, Italia-Alemania del 70, cuando las acciones vienen en zurdazo, la pelota ¿dónde está? Tuya, mía, tómala, te la presto, la volea, el público está verdaderamente enardecido, las banderas y las matracas se dejan sentir. Esto es este partidazo. Utipón informa, sale uno y entra uno por la escuadra azul.
Aquí está la tota. Sí, la tota de frijoles que se comió este arquerazo en la mañana. Vamos a las acciones de juego. Vemos al Chicharote Hernández que lleva el balón, pero debajo de la playera, señores. La porra del equipo alemán que vino a apoyar al equipo polaco. Pero vamos a un comentario a nivel de cancha con el Perro Bermúdez. Señoras y señores, parece que hay problemas a nivel de cancha. Quieren expulsar al Gallo García. Veamos qué es lo que sucede con el Gallo García. Efectivamente, expulsado el Gallo García. Aquí vemos lógicamente preocupado al director técnico de los polacos que empieza a hacer movimientos y ajustes, baja un poco, sube un poco a la media. Pero en fin, la tribuna de Sol se empiezan a caldear los ánimos. ¡Foul! Ahí un golpe que el árbitro no ve. ¿Qué pasa en las tribunas, señores? Cuando aquí en la punta derecha tiene el número 7 de los polacos, corta la defensiva. Aquí vemos al entrenador de sombrero de los italianos que ha dejado helados a todos. A todos dejó helados. Vean el porte, el porterucho sensacional bajo esa portería de la escuadra azurra. Aquí tenemos las acciones a punto de terminar el partido. ¡Ah, un sombrerito! Se fue de banda. El contragolpe parece inminente cuando viene el toque al frente y el árbitro mira el reloj y dice: señoras y señores, esto se acabó. La escuadra azurra 2, Polonia ninguno. ¿Me permite un segundo, por favor? Gracias. ¿Qué tal, amigos aficionados al balompié? El día de hoy vamos a entrevistar a un personaje que ha andado de aquí para allá. Se trata, por supuesto, del balón de fútbol. Buenas noches, Balón. Díganos, ¿cuál es su nombre? José Balón Hernández, líder del sindicato de balones, balines y anexas. ¿Y cómo llegó usted a ese puesto sindical? Por votación. ¿Y cómo le va a usted como balón de fútbol? De la patada. Hasta siento que me duelen los pies. ¿Pero cómo si usted no tiene pies? No, pero es que yo no aguanto los zapatos de fútbol. Además traigo dolor de estómago. ¿Y eso por qué? Es que me caen mal los tacos. Platíqueme de sus compañeros, de sus amigos, de sus familiares. Bueno, antes que nada le presento a mi guardaespaldas. ¿Su guardaespaldas por qué? Pues porque está bien ponchado. Mire, además ahí vemos a la bola de béisbol. Esa me encanta. ¿Y eso por qué? Es que no sabe usted qué curvas. Además es muy lanzada, ¿eh? El otro día de plano se voló la barda. Oiga, ¿y por qué no vino el balón de fútbol americano? Es que no se pudo sacar la foto para el pasaporte. ¿Y eso por qué? Le pidieron foto tamaño pasaporte y pues todas las que se sacaba salía de ovalito. Háblenos de las bolas de básquet. No, yo respeto mucho a Alberto. ¿A qué Alberto? Alberto Vázquez, me cae bien, no puedo decir nada de sus intimidades. No, yo hablo de las bolas de básquetbol. Ah, es que me hago bolas. Le voy a contar mejor de mis amigas. Mire, yo conocí una familia de 5 hermanos. Camilo, el menor, era el quinto. Pero en un partido de básquet hubo una viola y Camilo se convirtió en baloncesto. A propósito, ya que tocó el tema, ¿de qué son las bolas? ¿De qué material están hechas? Hay de todo. Yo tenía unas primas que eran unos cueros. Pero pues ahora son sintéticas. Y pues sintéticas, pues ya no es lo mismo, hermano. Otras primas mías, pues, que son dulces, pero en realidad son muy frías. ¿Y quiénes son? Las bolas de helado. Otras tías que tengo, pues se van con cualquier gato que se les pone enfrente. No me digas, son muy alocadas. Sí, son las bolas de estambre. Yo pensaba que eran las bolas de Hayalay. Por cierto, se rumora que usted andaba con una bola de vóley. Sí, pero me engañó con otro. ¿Y qué pasó? Pues ahora está en cama. Por un soplo, ¿sabe? Un soplo. Aire en exceso. Sí, aire en el sexo. ¿Cómo dijo? Sí, hombre, se la soplaron. ¿Y sigue con el otro? No, tronó. Díganos, ¿cuáles son sus pasatiempos favoritos? Uy, me encanta ir al cine. Sí, mi película favorita es Pelotón. Es grandiosa. Ya. ¿Y quiénes son sus cantantes favoritos? Bolita Cortés y Vitorino. Los Garibaldi también, ¿eh? Es que me recuerdan una novia que tenía. ¿Le recuerda a su novia por qué? Es que yo también tengo una bolita que me sube y me baja. Claro. El tiempo se nos ha terminado. Gracias, José Balón. Muy amable. Gracias. En el
capítulo anterior, el jefe de los buenos mandó llamar a los agentes 3.1416 y 66 para hablarles de una misión muy importante. Los mandé llamar para hablarles de una nueva misión muy importante. Tomen asiento. Aye, aye, sir. ¿Qué dices? Y Gordito Teagochov planea destruir la base de los buenos. ¿Y cómo lograremos eso? En cuanto esté terminada el arma secreta. Zarpar del puerto de Palos. Les voy a agarrar un pañuelito. No sé por qué, pero se me hizo agua la boca. Yo sí sé. Bueno, es entonces que el jefe les asigna la misión. Y apoderarse del arma secreta. Bueno, él siempre les asignaba todas las misiones. Ustedes es capturado. Nuestra organización negará Decían que era un explotador. Con ustedes, esta cinta se autodestruirá en 5 segundos. 5, 4... 66. Y sí era un explotador. Para cumplir con esta visión, el agente 3.1416 y la 66 van en busca del agente 12 para conseguir más información. Sí, yo soy el agente 12. Y bueno, ¿cómo sé realmente que usted es el agente 12? A ver, identifíquese. ¿De veras? ¿Quieres que me identifique? Bueno. ¿Ya viste? No, pues yo hasta diría que hasta 12 y medio. No, pues sí, eres el agente 12. Fue entonces cuando el agente 12, en una reunión súper secreta, informa al agente 3.1416 y a la 66 y al resto de la gente que nos veía por televisión que Igor, Vladimir y Popov estaban a punto de terminar el arma secreta con la que pensaban destruirlos, por lo que sería necesario infiltrarse en su base para destruirla. Mientras tanto, en el laboratorio de Popov le sacaban provecho al tiempo, pues trabajaban sin descanso en la elaboración del arma secreta. ¿Te gusta el espionaje? ¡Claro! ¿Y qué tal espías? Soy muy bueno espiando. ¿Te gusta la computación? Por supuesto. ¿Y qué tal computas? También soy bueno con las computadoras. Profesor Popov, tiene que apurarse con el arma. Los enemigos planean detenernos. Bueno, casi sin descanso. Por otra parte, es decir, por la parte de enfrente de la base de los malos, el agente 3.1416 y la 66 se disfrazaban para pasar desapercibidos en el cuartel de los malos. Quédate aquí a vigilar mientras yo me disfrazo. No, esto no me odiarían. No me tardo. Sí, no te tardes. Yo nunca me tardo, 66. ¿Qué te parece mi disfraz? Ay, no me gustó mucho el modelito. ¿Pero por qué? Si con este tuve mucho éxito en la fiesta de mi amigo Carlos Ignacio el domingo pasado. Dijo que era yo muy chistorino. Sí, pero para esta misión como que está muy escandaloso. ¿Qué? ¿Escandaloso? ¿Lo dices por los colores? No, mira. ¿Ves? Y el botón de abajo suena como corneta de tráiler. Me pondré otro disfraz. No te vayas a tardar demasiado. ¿Lo ves? Yo nunca me tardo. ¿Qué te parece esto? No sé. Creo que es mejor el disfraz de payaso. ¿Pero por qué? Pues porque con este se ve luego que eres tú. ¿No parezco Japetillo? ¡Cuidado! A ver, prueba con la de la limpieza a ver si te reconoce. Nada más fíjate. Ay, ¿qué pasó, agente 3.1416? ¿Pero qué hace aquí en el cuartel de los malos? Si usted es de los buenos, ¿no? Seguro viene por lo del arma secreta, ¿no? El agente 3.1416 continuará en unos momentos. ¡Muere, maldita mujer peluda! ¿Pero por qué la mataste? Sabía demasiado. ¿Y tú por qué tiraste el pirulí? Porque también sabía demasiado. ¿A qué? ¿Anís? ¿Qué no te gustó el pirulí? Ay, no cantaba regacho. No, el caramelo. ¿Por qué no te gustó? Por el anís. Con razón.
Ya me imagino a qué te supo. No es por el anís, es por la boca. Que como te la acabas de lavar, te supo a pasta dental. Vamos, profesor. Necesito que termine rápido el arma secreta para poder destruir la base de los buenos. ¡Apúrrese! Calma, ya falta poco. Es que mi sueño está a punto de convertirse en realidad. ¡Destruir la base de los buenos! Pero deberá apurarse. Ya miro. Si este profesor no tiene el arma a tiempo, te juro que lo voy a colgar de donde más le duela. ¿De dónde, Igor? De un árbol. ¡Ah, de un poste! Ay, bueno, ya quítate ese disfraz. Ya ves que hasta la del aseo te reconoció. ¿Está bien, 66? Espera. Ay, no te tardes. No te tardes, ¿eh? 3.1416. Ahora sí te estás tardando. ¿Qué pasa? Es que me estoy disfrazando de mujer. Y hay algo que me sobra y no sé acomodarlo. ¿No sabes acomodarlo? Ah, pero lo andas vendiendo. No creo que te lo compren. Va a estar duro, ¿eh? Por eso no lo puedo acomodar. ¡Ay! Me agarré un cuerito. ¿Qué tal, eh? ¡Perfecto! Eres igual a la chava de la limpieza. Así te podrás meter a cualquier lugar sin que te digan nada. Pero a ver, trata de hacer voz de mujer. 1, 2, 3. El arzobispo de Constantinopla se quiere desarzobispo constantinopolizar. Ay, ¿qué tal así? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a buscar el laboratorio. No perdamos tiempo. ¿Ahora es cuándo? No 66. Ahora es miércoles. Vámonos. Atención, atención. El enemigo se ha infiltrado a la base. Son 2 intrusas. Repito, 2 intrusas. ¡Ah! ¿Cómo? ¡Atención! ¡Atención a todos los agentes malos! Hay 2 intrusas en la organización. ¡Las quiero vivas! O muertas en el menor tiempo posible. ¡Cambio! ¡Y fuera! Espera, cuidado. ¡Cúbrete! Sí, ¡Cúbrete! Sí. Ay, qué bueno que traje mi suéter. ¡Ay, joder! Vamos. ¡Están disparando! ¡Déjele! ¡No le atinan! ¡Me la persinaron! Yes. Dos contra uno no se vale, pero éntrenle. Ay, espera. ¡Ay! ¡No me muerdas! ¡Ay! Te traigo finto, te traigo finto, te traigo finto. ¡Ay! Una cerca de alambre. La brincaremos como los braceros cuando se pasan al otro lado. Mojadas. Mojadas tengo las... ¡Ay! Me tocan los pelitos.
¿Y las pistolas? Aquí las traigo, en la bolsa. Vámonos. Oh, 66. Si nos van a violar, las damas primero. Modo 66. Gozarás en el tumulto. Digo, morirás en el tumulto, pero no te preocupes. ¿Qué pasa, compañeros? ¿Por qué nos disparan si nosotros... si nosotras somos compañeras? Nos dijeron que había unas intrusas en el cuartel. ¿Unas intrusas? Pero yo sí traigo truza. Ah, sí. A ver. Que le enseñe, que enseñe, que enseñe. Ay, tendrían tanta suerte. Bueno, nada más les voy a enseñar tantito para que vean que no soy una de esas intrusas. Miren. No, pues está bien. Discúlpenos. Al parecer todo está en regla. ¿Y eso a usted qué le importa, metiche? Bueno, ya puede irse. ¿Adiós? Pues sí. Pues no. Y le toca a usted, señorita. ¿Qué? ¿Me toca? Usted me toca y yo le parto su... Señorita, si no nos demuestra que usted no es una de esas intrusas, tendrá problemas. Es que me da pena. Pues más le vale que no se apene. Pues fíjese que sí. ¿Qué? Digo, que sí me da pena. Ay, ya. ¿Qué tanto es tantito, hombre? Es que no es tantito. Bueno, ya. ¡Que lo enseñe! ¡Que lo enseñe! ¡Que lo enseñe! Bueno, golosos, ahí les va. Pero cierren los ojos. De veras, sí traigo truza. A ver, ¿qué marca? ¿Qué marca? Pues la cintura. Es que está muy ajustada. Hasta me hace hablar como vieja. ¿Qué? ¿Acaso no es vieja? No, lo acabo de comprar. El resorte está muy apretado, mire. Bueno, ya basta. A mí se me hace que tú eres la maldita intrusa. Entendido, profesor. En caso de extremo peligro, apretaré el botín. Bueno, esta cosa roja. Pero solo en caso de extremo peligro, hijito. Y ten mucho cuidado. Chin, el invento. Este es el momento de usar el invento. Pido time. Sí, tantito. En verdad no me tardo. Ahorita vengo, ¿eh? Ay, me jalan los pelitos. ¿Dónde lo dejé? Aquí no está. ¿Qué es esto? Pero, ¿dónde lo habré puesto? Aquí está. ¿Lo ven? No me tardé. Aquí estoy. Ya. Ahora sí. Atrás todos o aprieto el botón. Si se acercan, oprime este botón. Ya, bájale. Ajá. ¡Unos fabulojos! ¡Ay, qué bien! ¡Ya tengo mis fabulojos! ¡Mira! ¡Empieza la cápsula, que ya me gusta! ¡Estos solo quedan! ¡Mira, yo ya tengo estos! ¡Ay! El papá de Cristian. Yekaterina, mi amor. ¿Qué hace usted por acá? Nunca había subido a mi despacho, ¿eh? Es que como ya me ascendieron... ¿Ah, sí? ¿Y ahora qué puesto tiene? El mismo. Digo, que me ascendieron del sótano para limpiar el primer piso. Usted sabe que yo siempre he querido con usted. ¿Cuándo me acepta una comida? ¿Qué tal mariscos? Oh, y a mí no me gusta la pesca. No, mi reina. Digo que cuando nos echamos un faisán. Ay, no, tampoco me gusta la casa. ¿No le gusta la casa? Nones. Bueno, pues entonces en un hotel o en mi depa este fin de semana. No sabe cómo tengo ganas de conocer su... Uy, no, si supiera que ni tengo tiempo el fin de semana. Ándele, antes de que me transfieran de cuartel. ¿Transferir? ¿Tienen otro cuartel? Sí, así es. No lo sabía. Me extraña, ¿eh? ¡Claro que la voy a extrañar! Venga, Yekaterina, venga. Ya se le olvidó que yo la amo. Yo la amo. Ay, no me ame tanto. Mi amor. Mi amor. Yekaterina, ¿por qué te guardas el plumero ahí? Suélteme. ¡Ay, juego de manos es de villanos! ¡No! ¿Estás herido? No. ¿Y tú?
¿Tampoco? Entonces, ¿por qué nos estamos cayendo? No sé. ¿Quién disparó? Deja a la gente 3.1416 o aquí te mueres, Vladimir. ¿Agente 3.1416? ¡Ah! O sea que no eres Yekaterina. Es un disfraz. Y yo besuqueándote. Queriendo sacar el plumero de ahí. Sí, 66, te hubieras esperado un ratito más. La cosa se estaba poniendo buena. Pues si sigues perdiendo el tiempo, la cosa se va a poner dura. Por eso te hubieras esperado tantito. Digo que la cosa se va a poner difícil y no vamos a poder impedir que Igor abra fuego contra nuestra organización. Tienes razón, 66. ¿Tiene los gases? No, le saco a los frijoles. Ahora le meto al camote en barras de calabaza. No, 3.1416, los gases omníferos para dormir a este. Sí, me quemé, sí. Aquí están. Toma, perro, ahora no hay hueso. Ya no habrá películas de Rin Tin Tin. ¿Qué pasa aquí? Yekaterina, ¿quién es esta mujer? Es una nueva compañera que le estoy enseñando lo que tiene que limpiar. ¿No han visto nada raro? No. Ah, bueno, ahora que lo dice, ayer vi un programa de Jaime Maussan donde salen un chorro de cosas raras, que marcianos, que ovnis. Que si no han visto nada raro por acá, ¿dónde está Vladimir? No lo hemos visto. Igor, ¿no te das cuenta que te están engañando? ¿Eh? Ella. No es ella. Es el agente 3.1416. Ah, sí, Igor. Pero el profesor también lo engaña porque él no es él. Ah, no, sí es él. Tiene la barba muy cerrada. Perdón. Este vuelve a intentar algo y te juro que me lo quiebro. Pues por mí arránqueselo. Y además les advierto que en este momento toda su guarida está rodeada con nuestros agentes. Y será mejor que se rindan. ¡Contesta! Pues si no me ha preguntado nada. ¡Que contestes el teléfono! No. Bueno. 3.1416. Oye, vamos un poco retrasados. Yo creo que les caemos por allá como en 1 hora para rodear la base enemiga. Gracias, jefe. Estos celulares que nos dio el profesor sirven para lo mismo que le sirvieron a mi mamá los anticonceptivos. ¡Ya basta! ¡Ven acá ya! Oiga, ¿no despegue un poco su arma? No se le vaya a salir un tiro. No. Si yo estoy desarmado, el que te va a disparar es Popov, con el arma ultra secreta. ¡Ah, Vladimir! Sí, jefe. ¡Deténla! Sí. Sujeta a las 66. No, del cuello, imbécil. Pues no quede sujeta. ¡Prepárense a morir! Escúchame, ¿te acuerdas de Manuela Samanovich? ¿Manuela Samanovich? Manuela Samanovich. Ya no la practico porque salen pelos en las manos. La Chechenia, la de las chimeneas enormes en Rusia. La Chechenia. El gas. ¡Mátalo, Popov! Pero apunta bien, no vayas a destruir. ¡No! ¡Ya lo hiciste, ¡Destruiste nuestro cuartel general! .1416 66. Realmente estoy orgulloso de que aparte de traerme el arma enemiga, destruyeron su guarida. Todo se lo debemos a otro de los inventos de nuestro profesor A.G. Memelowski, el postizo con gas somnífero. Corrección, 66. El postizo con somnífero ya no tenía gas. ¿Entonces? Utilizó el postizo con calostro envenenado. Nunca falla, hijitos. Y que lo digas, esta aventura estuvo muy chicha. Corrección, 66. El somnífero del castizo. En caso de extremo peligro. En el universo impredecible de Derbez, en cuando el Mundial de 1994 no fue solo un torneo de fútbol, sino un laboratorio del absurdo donde la lógica se dobló como balón mal inflado y cada sketch pareció transmitido desde una cabina de comentaristas instalada en el subconsciente colectivo de México.
Porque todo comenzó con la promesa solemne de una cobertura histórica y terminó convertida en un carnaval de identidades confundidas, acentos imposibles y personajes que parecían haber sido convocados por error a la selección nacional del disparate, y en ese primer día de transmisiones Eugenio apareció como un conductor convencido de que el destino del país dependía no de los goles sino de su capacidad para improvisar frente a una cámara que nunca parpadeaba, vestido con una mezcla imposible de traje formal y camiseta tricolor, explicando con una seriedad casi religiosa que Estados Unidos había organizado el Mundial para aprender de una vez por todas cómo se gritaba un gol de verdad, mientras a su alrededor desfilaban expertos autoproclamados que no distinguían un fuera de lugar de una fila para comprar hot dogs, y allí estaba el analista táctico que hablaba durante minutos enteros sin decir nada concreto, usando palabras como esquema, transición y presión alta como si fueran ingredientes de una receta secreta que solo él conocía, provocando que el público riera no porque entendiera el chiste sino porque reconocía en ese personaje al vecino que opina de fútbol en cada sobremesa, y él. Caos se intensificaba cuando la transmisión viajaba mágicamente a los estadios donde reporteros confundían ciudades, climas y hasta deportes, asegurando desde Chicago que el calor de Miami estaba afectando a los jugadores o preguntando a los aficionados si creían que el béisbol podía resolverse en penales, todo narrado con una naturalidad que hacía del error un arte y de la confusión una bandera, y en medio de esa vorágine surgía el aficionado ejemplar, un personaje que llevaba la camiseta equivocada, celebraba los goles del rival y lloraba cuando sonaba el himno que no correspondía, encarnando la experiencia del mexicano promedio que vive el Mundial como una fiesta emocional más que como un evento deportivo, y cada sketch se hilaba con el siguiente sin necesidad de pausas, como si el programa fuera un solo partido de 90 minutos extendidos donde el árbitro había perdido el silbato y los jugadores actuaban según su propio guión, porque de vez en cuando no se burlaba del fútbol, sino de la solemnidad con la que se pretendía analizarlo, desmontando la épica con gestos mínimos, miradas cómplices y silencios incómodos que decían más que cualquier discurso. Y así apareció el entrenador ficticio que daba conferencias de prensa en un español lleno de anglicismos mal pronunciados, asegurando que el Team había jugado con mucho feeling y que la estrategia había sido almost perfecta salvo por small details como no meter goles, una parodia que resonaba con fuerza en una época donde la globalización empezaba a filtrarse en el lenguaje cotidiano y el fútbol se convertía en escaparate de aspiraciones modernas. Mientras la cámara regresaba al estudio donde el conductor se transformaba sin aviso en traductor simultáneo de entrevistas que nadie entendía, reinterpretando cada respuesta para que encajara con una narrativa heroica que solo existía en su imaginación, y el público se reconocía en esa necesidad de maquillar la realidad, de encontrar esperanza incluso en la derrota, y en ese mismo flujo continuo surgía la figura del vendedor ambulante del estadio que ofrecía productos imposibles como banderas que cambiaban de color según el marcador o trompetas que solo sonaban cuando México perdía, símbolos de un ingenio popular que se adapta a cualquier circunstancia, y el humor se volvía más afilado cuando se abordaba la cobertura internacional con comentaristas extranjeros caricaturizados que veían a México como un exotismo pintoresco, reduciendo una cultura compleja a clichés de sombreros y mariachis, lo que permitía al programa devolver la mirada con ironía y exageración, revelando la superficialidad de esas percepciones, y en ese ir y venir de personajes el tiempo parecía diluirse porque el Mundial no avanzaba por fechas sino por ocurrencias. Cada sketch era un partido distinto jugado en la misma cancha del absurdo, y el conductor regresaba una y otra vez para recordarnos que estábamos viendo historia aunque nadie supiera exactamente qué tipo de historia, y en un momento que parecía improvisado pero estaba calculado con precisión aparecía el segmento del vidente deportivo, un personaje que predecía resultados basándose en sueños, señales del tráfico y el humor de su perro, acertando y fallando con la misma convicción, demostrando que cualquier método era válido cuando se trataba de alimentar la ilusión colectiva. Y el público reía porque reconocía esa mezcla de fe y resignación tan propia de los torneos largos, y sin cortar el ritmo el programa saltaba a una dramatización exagerada del vestidor donde los jugadores discutían no sobre tácticas sino sobre quién había tomado la última bebida del refrigerador o quién había olvidado cargar el radio para escuchar la narración, humanizando a los ídolos y bajándolos del pedestal sin malicia sino con complicidad. Y así el Mundial del 94 se convertía en un espejo deformante de la vida cotidiana donde el fútbol era solo el pretexto para hablar de identidad, frustración, esperanza y humor como mecanismo de supervivencia. Y todo estaba contado en un solo aliento, sin respiros, como si el narrador temiera que al detenerse la realidad volviera a imponerse. Y al final de esta primera entrega, cuando parecía que el programa iba a cerrar con una reflexión, apareció de nuevo el conductor anunciando con solemnidad que lo mejor estaba por venir aunque nadie supiera qué significaba eso exactamente, dejando al espectador atrapado en esa expectativa absurda que es en sí misma la esencia del Mundial.
y del humor de vez en cuando, y antes de que la pantalla se fundiera a negro la pregunta inevitable flotaba en el aire como balón suspendido en el área. La segunda oleada del caos llegó sin aviso como esos goles tempraneros que descolocan a cualquier defensa porque de vez en cuando el Mundial del 94 ya no se trataba solo de narrar partidos sino de demostrar que la confusión podía escalar a niveles épicos cuando se mezclaban patriotismo ingenuo, televisión en vivo y personajes incapaces de aceptar que no entendían lo que estaba pasando, y el programa abrió con una mesa de debate que pretendía analizar el desempeño de la selección pero terminó convertida en un ring verbal donde cada participante defendía una teoría distinta basada en supersticiones personales. Uno juraba que el problema era el color del uniforme, otro aseguraba que todo dependía de la hora en que el público prendiera la televisión y un tercero sostenía con absoluta seriedad que el balón estaba embrujado desde el sorteo. Y Eugenio cambiaba de personaje con una fluidez que hacía olvidar cualquier límite entre conductor experto, aficionado y víctima del propio formato. Porque en un segundo asentía como periodista responsable y al siguiente se levantaba indignado como hincha herido reclamando faltas invisibles al árbitro de una transmisión que ya había terminado. Y ese juego constante de identidades convertía el programa en una metáfora perfecta del espectador mexicano que durante el Mundial es todos a la vez analista, poeta y juez supremo. Y sin cortar el ritmo apareció el corresponsal internacional ahora desde una ciudad equivocada otra vez describiendo un ambiente festivo mientras detrás del pasaba un desfile que claramente no tenía nada que ver con fútbol pero que era incorporado al relato como parte del folclore mundialista, y la risa nacía de esa capacidad de absorber cualquier error y transformarlo en contenido como si el programa se alimentara del accidente. Y el sketch del traductor reapareció con entrevistas aún más absurdas donde jugadores decían frases simples que eran reinterpretadas como declaraciones profundas sobre la vida, el destino y la patria, creando una épica artificial que contrastaba con la realidad del marcador. Y en ese contraste residía la crítica suave pero constante a los medios que inflan discursos para llenar silencios. Y la cámara volvía al estudio para presentar al psicólogo deportivo, un personaje convencido de que todos los problemas se resolvían con frases motivacionales sacadas de calendarios asegurando que ganar o perder era solo una actitud y que el verdadero triunfo estaba en intentarlo aunque el público supiera que esa filosofía no metía goles, y el Mundial seguía avanzando no en fechas sino en estados emocionales porque cada sketch representaba una fase distinta de la ilusión colectiva desde la euforia inicial hasta la negación pasando por la ira, la negociación y una aceptación parcial siempre condimentada con humor. Y el vendedor ambulante regresaba con productos nuevos ahora más desesperados ofreciendo amuletos de última hora, estampitas milagrosas y hasta servicios de cambio rápido de camisetas según el resultado del partido, reflejando la adaptabilidad de una afición que nunca se rinde del todo, y sin pausa el programa se deslizaba hacia una parodia de la publicidad mundialista con anuncios ficticios que prometían convertir cualquier sala en estadio, cualquier botana en banquete y cualquier derrota en motivo de orgullo, evidenciando cómo el consumo se infiltra en la experiencia deportiva hasta volverla inseparable del espectáculo, y Eugenio como presentador serio intentaba leer un guión solemne pero era interrumpido constantemente por personajes que no respetaban tiempos ni formatos como el fanático conspiranoico que veía complots internacionales en cada decisión arbitral o el exjugador retirado que hablaba de su época gloriosa sin que nadie se lo pidiera. Y la gracia estaba en que ninguno era silenciado porque el caos era la norma y el desorden el lenguaje oficial del programa, y en medio de ese torbellino surgía un momento aparentemente reflexivo. Cuando el conductor hablaba de la unidad nacional que provoca el Mundial pero inmediatamente era saboteado por un personaje que confundía banderas, países y selecciones recordándonos que esa unidad es tan frágil como la memoria futbolera. Y el sketch del vestidor volvía ahora con tensiones exageradas donde los jugadores discutían sobre quién había traído la cábala equivocada o quién había cambiado de asiento en el avión rompiendo la armonía mística del equipo, una burla cariñosa a la tendencia de buscar explicaciones mágicas a problemas técnicos. Y la narrativa seguía sin respirar porque cada escena se enganchaba con la siguiente como pases improvisados en un partido de barrio donde nadie sigue una estrategia pero todos quieren tocar el balón. Y el segmento del vidente se expandía con predicciones cada vez más rebuscadas basadas en números de camiseta, canciones populares y hasta en el clima del estudio acertando por pura casualidad y equivocándose con la misma convicción reforzando la idea de que durante el Mundial cualquier certeza es provisional. Y el público era cómplice porque se reconocía en esa búsqueda constante de señales. Y sin transición clara el programa se burlaba de la cobertura internacional otra vez con comentaristas extranjeros confundiendo nombres, pronunciaciones y contextos mientras se maravillaban por detalles irrelevantes y pasaban por alto lo esencial, una crítica que no necesitaba sermón porque la exageración hablaba por sí sola, y el conductor
Regresaba al centro del caos intentando cerrar el programa con dignidad, pero era arrastrado de nuevo al juego transformándose en un personaje más atrapado en su propio espectáculo. Y el Mundial del 94 en Derbez en cuando se consolidaba así como un espacio donde el fútbol era excusa para explorar la identidad, la frustración, el orgullo herido y la risa como refugio colectivo, y todo ocurría en un solo flujo verbal sin pausas como una transmisión interminable que no quería terminar porque terminar. Significaba enfrentar la realidad del resultado, y cuando finalmente parecía que la parte 2 llegaba a su fin el conductor anunciaba con voz dramática que lo peor o lo mejor estaba por venir dejando al espectador suspendido en esa incertidumbre deliciosa que define tanto al fútbol como al humor absurdo. Y la pregunta volvía a caer pesada y ligera al mismo tiempo como balón en el área. La tercera fase del delirio mundialista en Derbez en cuando arrancó como empiezan las grandes confusiones con la sensación colectiva de que ahora sí todo estaba claro aunque nadie pudiera explicar exactamente qué se había aclarado. Y el programa se abrió con una supuesta recapitulación que en lugar de ordenar los acontecimientos los mezcló todavía más porque Eugenio apareció frente a un pizarrón lleno de flechas, círculos, nombres mal escritos y banderas colocadas al azar asegurando con total convicción que ahí estaba resumida la lógica del torneo y del comportamiento humano durante el Mundial del 94, mientras señalaba elementos contradictorios que se anulaban entre sí y aún así asentía satisfecho como profesor convencido de haber explicado una teoría revolucionaria. Y ese gesto resumía el espíritu de la emisión porque no se trataba de entender sino de aparentar comprensión frente al caos, y de inmediato irrumpió el personaje del experto internacional invitado que hablaba un español torcido salpicado de palabras inventadas analizando la psicología del fútbol latinoamericano como si fuera una especie exótica digna de estudio antropológico, describiendo rituales comunes como gritarle a la televisión o cambiar de asiento como si fueran ceremonias ancestrales. Y la risa surgía de reconocerse en ese espejo exagerado donde lo cotidiano era tratado como fenómeno extraño, y sin transición clara el estudio se transformaba en una sala familiar típica donde todos discutían el partido. Al mismo tiempo la madre criticando el peinado de los jugadores, el padre recordando un gol del 70 que nadie había visto, el tío asegurando que él habría jugado mejor y el niño preguntando por qué todos estaban tan enojados y solo era un juego. Y en esa escena doméstica se condensaba la experiencia emocional del Mundial como evento que invade la intimidad y convierte cualquier conversación en debate futbolero, y el ritmo no se detenía porque la cámara saltaba de nuevo al estadio donde él reportero ahora estaba perdido literalmente preguntando a los aficionados cómo regresar a la cabina mientras describía el ambiente festivo sin notar que estaba rodeado de vendedores de souvenirs de otro deporte. Y el error se convertía en gag recurrente reforzando la idea de que la televisión en vivo durante el Mundial es una aventura tan impredecible como el marcador, y el conductor reaparecía para presentar una sección especial dedicada a las promesas incumplidas donde se recordaban declaraciones optimistas previas al torneo ahora contrastadas con la realidad con una ironía suave que evitaba la amargura porque el humor funcionaba como amortiguador del desencanto, y cada promesa era leída con solemnidad exagerada como si fuera un juramento histórico mientras el público sabía que esas frases forman parte del folclore previo a cada mundial. Y el sketch del vestidor regresaba ahora más tenso con jugadores discutiendo sobre quién había dado la entrevista equivocada o quién había sonreído demasiado después de una derrota como si la imagen pública fuera tan importante como el resultado, mostrando la presión mediática que rodea a los deportistas convertidos en símbolos nacionales, y el humor no atacaba sino humanizaba mostrando a los jugadores como personas atrapadas en expectativas desmedidas. Y sin pausa entraba en escena el asesor de imagen, un personaje obsesionado con controlar cada gesto, palabra y expresión, recomendando frases vacías que sonaran profundas para satisfacer a la prensa, una crítica directa al lenguaje prefabricado que domina las conferencias de fútbol, y Eugenio saltaba de rol en rol con una rapidez que hacía del programa un carrusel de identidades donde el espectador apenas tenía tiempo de adaptarse antes de la siguiente transformación. Y el Mundial avanzaba como telón de fondo mientras el verdadero partido se jugaba en el terreno del humor y la observación social, y apareció entonces el segmento del aficionado filosófico, un personaje que reflexionaba sobre la vida a partir de cada jugada, viendo en un pase fallido una metáfora del amor y en un gol anulado una lección sobre la injusticia del destino, llevando al extremo esa tendencia de encontrar significados profundos en eventos deportivos, y la risa surgía porque todos alguna vez habían sentido que el fútbol explicaba algo más grande que el juego, y la cámara regresaba al estudio donde el conductor intentaba mantener un hilo narrativo pero era constantemente interrumpido por llamadas del público ficticio, cada una más absurda que la anterior, con teorías conspirativas, relatos exagerados y preguntas que no tenían relación con el partido, reflejando la saturación de opiniones que acompaña al Mundial, y el caos se normalizaba porque nadie parecía sorprendido por la falta de orden.
Y en ese flujo continuo surgía la parodia de los himnos y ceremonias previas tratadas con una mezcla de respeto exagerado y torpeza involuntaria donde los personajes confundían letras, ritmos y posturas generando situaciones incómodas que evidenciaban cómo la solemnidad puede convertirse fácilmente en comedia. Y sin detenerse el programa saltaba a una recreación absurda del cuarto del fanático extremo donde cada pared estaba cubierta de recortes, estadísticas y amuletos formando un santuario futbolero que rozaba lo religioso. Y el personaje hablaba de sacrificios, promesas y castigos divinos asociados al resultado del equipo, mostrando cómo el fútbol puede adquirir dimensiones casi místicas, y el humor funcionaba como espejo sin juicio, y el conductor regresaba para anunciar un análisis táctico que prometía claridad pero terminaba siendo un dibujo infantil de flechas y figuras que no explicaban nada, una burla directa a los análisis sobrecomplicados que pretenden encontrar ciencia donde hay intuición, azar y errores humanos. Y el Mundial del 94 en Derbez en cuando se consolidaba así como una narración paralela donde lo importante no era quién ganaba sino cómo se vivía. Cada momento desde la risa, la exageración y el reconocimiento de nuestras propias manías, y el segmento del vidente volvía ahora más dramático anunciando predicciones contradictorias en cuestión de segundos cambiando de opinión según la reacción del público demostrando la fragilidad de cualquier pronóstico. Y el espectador se reía porque sabía que esa inestabilidad es parte esencial del encanto del torneo, y sin corte aparente el programa abordaba la relación con Estados Unidos como sede del Mundial caricaturizando el choque cultural con escenas donde los organizadores intentaban entender la pasión latina y terminaban reduciéndola a folclor superficial mientras los personajes mexicanos se adaptaban con ironía resignada, y la crítica se mantenía ligera sin perder profundidad. Y el conductor cerraba momentáneamente con un discurso emotivo sobre la esperanza renovada que cada partido trae consigo, pero era interrumpido por un personaje que recordaba que esa misma esperanza ya se había dicho la semana anterior y la anterior y aún así seguía funcionando, revelando el ciclo infinito de ilusión y desencanto, y todo seguía contado en un solo aliento como si el narrador temiera que una pausa permitiera la entrada de la realidad. Y cuando parecía que la parte 3 iba a concluir el conductor miraba a cámara con una sonrisa cansada anunciando que el Mundial todavía tenía mucho caos reservado porque mientras haya partidos habrá opiniones, errores y risas, dejando al espectador atrapado en esa corriente interminable de humor y fútbol, y la pregunta inevitable volvió a flotar con naturalidad como parte del ritual. La cuarta entrega del caos se abrió con una sensación extraña de familiaridad como si todo lo que estaba ocurriendo ya se hubiera vivido antes en otros mundiales en otras salas frente a otros televisores pero siempre con las mismas reacciones exageradas y Derbez en cuando supo capturar ese déjà vu colectivo desde el primer segundo cuando Eugenio apareció asegurando que ahora sí el torneo había entrado en su fase más seria mientras detrás de los personajes se comportaban de la manera menos seria posible confirmando que la solemnidad en el fútbol es siempre una ilusión frágil. Y el programa arrancó con un falso noticiero de última hora donde se anunciaban cambios dramáticos en la alineación basados en rumores mal entendidos, llamadas anónimas y supuestas fuentes cercanas que en realidad eran el primo de un vecino que había oído algo en la fila de las tortillas. Una sátira directa al hambre de primicias que domina la cobertura mundialista. Y el conductor leía cada noticia con un tono grave como si estuviera informando de asuntos de Estado mientras la información se volvía cada vez más absurda incluyendo cambios de posición motivados por sueños premonitorios y decisiones tácticas tomadas después de lanzar una moneda. Y la risa surgía porque el público reconocía esa mezcla de información y especulación que se consume durante el torneo como si fuera verdad revelada, y sin pausa el sketch daba paso a una mesa redonda internacional donde supuestos analistas de distintos países debatían el estilo mexicano sin ponerse de acuerdo ni siquiera en el nombre del país llamándolo de varias formas incorrectas mientras sacaban conclusiones grandilocuentes basadas en un solo partido o incluso en una sola jugada, evidenciando la ligereza con la que se construyen narrativas desde fuera. Y Eugenio saltaba entre personajes con acentos exagerados mostrando cómo la identidad se deforma cuando pasa por el filtro mediático, y el ritmo no se detenía porque de inmediato aparecía la familia reunida otra vez ahora más tensa porque el resultado reciente había dividido opiniones creando bandos irreconciliables en la sala donde cada quien defendía su visión del fútbol como si fuera una ideología política, el padre culpando al árbitro, la madre al entrenador, el hijo a la mala suerte y el tío a una conspiración internacional. Y en esa escena doméstica se revelaba cómo el mundial puede fracturar momentáneamente la armonía familiar mientras al mismo tiempo la refuerza porque todos siguen sentados juntos frente a la pantalla, y la cámara regresaba al estadio con el reportero que ahora afirmaba haber entendido finalmente el juego solo para demostrar segundos después que seguía igual de perdido describiendo jugadas inexistentes y confundiendo a los jugadores con aficionados.
y el gag funcionaba como metáfora de la cobertura acelerada donde nadie tiene tiempo de verificar nada, y el conductor intervenía para presentar una sección educativa supuestamente diseñada para explicar reglas básicas, pero que terminaba complicándolas aún más con ejemplos ridículos, analogías imposibles y demostraciones físicas que no aclaraban nada, una burla a la tendencia de sobreexplicar lo simple hasta volverlo incomprensible. Y el mundial seguía su curso emocional porque cada sketch representaba un nuevo estado de ánimo colectivo, desde la esperanza renovada hasta el sarcasmo defensivo, y el segmento del vestidor volvía mostrando ahora a los jugadores lidiando no solo con la presión deportiva sino con la avalancha de opiniones externas representadas por personajes que entraban al vestidor sin autorización, como el comentarista motivacional, el asesor espiritual y el amigo de la infancia que decía conocer la solución definitiva, reflejando cómo el éxito o el fracaso de la selección parece pertenecer a todos menos a quienes juegan, y el humor suavizaba esa invasión constante sin negar su existencia, y sin cortar el flujo el programa se deslizaba hacia una parodia de las ceremonias y espectáculos previos a los partidos, con coreografías exageradas y explicaciones pomposas que contrastaban con la simple expectativa del público de ver rodar el balón, evidenciando el choque entre espectáculo y deporte, y Eugenio aparecía como maestro de ceremonias intentando mantener la dignidad mientras todo a su alrededor se descomponía. Y el vidente regresaba ahora con una crisis de credibilidad porque sus predicciones anteriores no se habían cumplido, lo que lo llevaba a justificar cada error con teorías aún más complejas, demostrando cómo incluso el fracaso puede ser reinterpretado para mantener la fe, y el público se reía porque reconocía esa habilidad humana de acomodar la realidad a la creencia. Y la cámara volvía al estudio donde se simulaba una llamada urgente de la Federación pidiendo calma, unidad y paciencia en un discurso lleno de frases huecas que sonaban tranquilizadoras sin decir nada concreto, una crítica clara al lenguaje institucional que acompaña cada tropiezo, y el conductor asentía con seriedad mientras los personajes secundarios hacían muecas detrás del, rompiendo la ilusión de control. Y el Mundial del 94 seguía siendo el telón de fondo para hablar de algo más grande, la necesidad de creer, de opinar, de sentirse parte de algo aunque sea desde el sillón. Y el sketch del fanático extremo se expandía mostrando ahora su rutina diaria alterada por el torneo, cambiando horarios, hábitos y hasta relaciones personales en nombre de la selección, revelando con humor cómo el fútbol puede reorganizar la vida cotidiana durante unas semanas, y sin transición el programa abordaba la cobertura publicitaria otra vez con anuncios ficticios aún más exagerados prometiendo soluciones milagrosas al mal humor colectivo y productos diseñados específicamente para soportar derrotas, mostrando cómo el mercado se adapta a cada emoción, y Eugenio regresaba al centro del caos intentando cerrar con un mensaje de esperanza, pero era interrumpido por una discusión técnica absurda sobre estadísticas irrelevantes que nadie entendía pero todos usaban para justificar su opinión, y la risa surgía de ese contraste entre números y emociones, y el segmento internacional volvía con comentaristas extranjeros sorprendidos porque el público seguía apoyando a pesar de los resultados, interpretándolo como un misterio cultural cuando en realidad era una muestra de resiliencia, y la crítica se mantenía ligera pero constante, y el flujo no se detenía porque cada escena alimentaba la siguiente como pases desordenados que avanzan por pura insistencia, y el conductor asumía por momentos el rol de narrador omnisciente reflexionando sobre el sentido del mundial, pero inmediatamente se contradecía al caer en los mismos vicios que criticaba, demostrando que nadie está fuera del juego. Y el humor de Derbez en cuando se consolidaba en esta cuarta parte como un espejo generoso que no juzga sino expone exagerando para reconocer, y cuando parecía que el episodio iba a cerrarse apareció de nuevo la promesa de que el próximo partido cambiaría todo, una frase repetida con convicción eterna que el público aceptaba con una sonrisa cómplice, y así el caos seguía girando alimentado por la esperanza reciclada y la risa compartida, y la pregunta inevitable regresaba una vez más sin dramatismo porque ya formaba parte del ritual. La quinta parte del relato se desplegó como ese punto medio del mundial en el que el cansancio empieza a notarse pero la esperanza se niega a morir, y Derbez en cuando capturó esa sensación con una apertura en la que Eugenio apareció bostezando frente a cámara asegurando que la emoción seguía intacta mientras su cuerpo y el de todos los personajes a su alrededor delataban noches sin dormir, discusiones interminables y un desgaste emocional acumulado por demasiados partidos, demasiadas opiniones y demasiadas promesas recicladas. Y el programa arrancó con una parodia de análisis post-partido que se extendía de forma absurda durante horas ficticias porque nadie quería ser el primero en admitir que ya no había nada nuevo que decir. Y cada comentarista repetía los mismos argumentos con palabras distintas, demostrando que el discurso futbolero es cíclico y que el mundial se comenta a sí mismo una y otra vez hasta el agotamiento, y el humor nacía de esa repetición consciente donde el espectador se reconocía atrapado en el mismo bucle.
y sin pausa el conductor presentaba una sección titulada La explicación definitiva que prometía aclarar de una vez por todas lo ocurrido, pero que se convertía en un monólogo lleno de contradicciones donde cada frase anulaba la anterior. Una sátira directa a la necesidad humana de encontrar sentido incluso cuando no lo hay. Y la cámara se desplazaba al hogar del aficionado promedio, ahora visiblemente afectado por el torneo, con ojeras pronunciadas rituales cada vez más elaborados y una superstición creciente que lo llevaba a repetir acciones absurdas, convencido de que su comportamiento influía directamente en el resultado, mostrando cómo el mundial transforma la racionalidad cotidiana en pensamiento mágico. Y el sketch se estiraba sin cortes mientras el personaje narraba su rutina como si fuera un entrenamiento de alto rendimiento adaptado a la vida del espectador, y el programa regresaba al estudio para dar paso a un debate sobre culpables donde cada participante señalaba a un responsable distinto: entrenador, jugadores, árbitro, prensa, afición, clima, calendario y hasta el balón mismo, y la discusión escalaba sin llegar a ninguna conclusión, reflejando la imposibilidad de canalizar la frustración hacia un solo punto. Y Eugenio saltaba entre roles, defendiendo y atacando simultáneamente como si representara todas las voces internas del aficionado confundido, y el ritmo seguía sin descanso porque inmediatamente aparecía el segmento internacional mostrando cómo otros países vivían el torneo con igual intensidad pero con narrativas distintas, caricaturizadas hasta el extremo para evidenciar que cada cultura se cuenta su propio mundial aunque todos vean los mismos partidos. Y la risa surgía de ese reconocimiento de que el fútbol es un espejo cultural. Y sin transición clara el programa presentaba una falsa conferencia científica donde supuestos expertos explicaban el impacto del mundial en la salud mental colectiva con gráficos incomprensibles y conclusiones obvias disfrazadas de descubrimientos profundos, una burla elegante a la tendencia de academizar cualquier fenómeno popular, y el conductor asentía con gravedad mientras detrás de los personajes hacían gestos que desmentían la seriedad del discurso, y el mundial seguía avanzando como telón de fondo porque ya no importaba tanto el marcador como el estado de ánimo general que oscilaba entre la resignación y la fe obstinada, y el sketch del vestidor regresaba mostrando ahora una calma tensa donde los jugadores hablaban poco pero pensaban mucho, representando el momento en que el ruido externo se filtra incluso en el silencio, y el humor se volvía más sutil apoyado en miradas, gestos y pausas cargadas de significado. Y sin cortar el flujo el programa se deslizaba hacia una parodia de los programas matutinos que intentaban levantar el ánimo nacional con recetas, ejercicios y consejos absurdos adaptados al mundial, demostrando cómo el fútbol invade incluso los espacios que no le corresponden. Y Eugenio aparecía como presentador optimista exagerado, contrastando con el ánimo real del público, creando un choque cómico entre discurso y realidad, y el segmento del vidente reaparecía ahora más inseguro, buscando señales desesperadamente en cualquier detalle para mantener su credibilidad. Una metáfora clara de la necesidad de certezas en medio de la incertidumbre, y el espectador reía porque reconocía esa búsqueda constante de garantías, y la cámara volvía al estadio con el reportero que ahora parecía completamente integrado al caos, describiendo con entusiasmo cosas irrelevantes mientras ignoraba el partido, demostrando que el espectáculo alrededor puede eclipsar al juego mismo, y el conductor intentaba reconducir la atención al fútbol pero era arrastrado de nuevo por la marea de ocurrencias. Y el programa aprovechaba ese desvío para explorar la figura del comentarista omnipresente que opina de todo aunque no tenga información, mostrando cómo durante el mundial la opinión se vuelve un acto automático. Y sin pausa el programa abordaba la relación entre fútbol y patriotismo con una escena exagerada donde los personajes confundían apoyo con ceguera, crítica y crítica con traición, revelando la tensión constante entre amar y cuestionar. Y el humor evitaba el juicio directo, prefiriendo la exageración para provocar reflexión, y el sketch familiar regresaba ahora con signos de reconciliación donde después de discutir todos volvían a sentarse juntos porque el siguiente partido estaba por empezar, mostrando cómo el mundial rompe y recompone vínculos en ciclos rápidos. Y la narrativa seguía en un solo aliento porque cada escena se encadenaba con naturalidad caótica. Y el programa introducía una parodia de los souvenirs emocionales, objetos sin valor práctico cargados de significado sentimental que los personajes atesoraban como símbolos de esperanza pasada, y el conductor los presentaba como reliquias históricas, subrayando la tendencia a convertir cualquier recuerdo mundialista en mito personal. Y sin transición el programa se burlaba de la nostalgia anticipada con personajes que ya extrañaban el mundial aunque aún no terminaba, mostrando cómo el torneo se vive siempre con la conciencia de su fin, y el ritmo no bajaba porque la saturación misma era parte del chiste. Y el conductor reflexionaba brevemente sobre el paso del tiempo durante el mundial pero era interrumpido por una discusión absurda sobre estadísticas acumuladas que nadie entendía pero todos respetaban, y la risa nacía de esa veneración por los números,
y el segmento internacional volvía ahora mostrando cómo los medios extranjeros empezaban a aburrirse del torneo mientras los aficionados seguían enganchados, revelando la diferencia entre cobertura profesional y experiencia emocional. Y el programa mantenía su tono ligero mientras tocaba temas cada vez más profundos, y el Mundial del 94 en de vez en cuando se mostraba ya no como una serie de partidos sino como un estado mental prolongado donde la realidad cotidiana queda suspendida, y el conductor intentaba cerrar con una frase memorable pero se enredaba en su propio discurso demostrando que incluso el cierre es difícil cuando no se quiere aceptar el desgaste, y todo seguía contado sin pausas como si el tiempo mismo se negara a detenerse. Y cuando finalmente parecía que la quinta parte había llegado a su límite el conductor respiraba hondo y anunciaba que aún quedaban emociones, discusiones y caos por explorar porque el Mundial siempre guarda una vuelta más, y la pregunta ritual regresaba con una familiaridad casi reconfortante flotando al final del relato. La sexta parte se sintió como ese tramo del Mundial en el que el torneo ya se ha instalado por completo en la mente colectiva y la frontera entre la vida diaria y el fútbol se ha borrado casi por completo. Y de vez en cuando arrancó este segmento mostrando a Eugenio despertando en el set como si hubiera dormido ahí varias semanas confundido sobre qué día era, qué partido tocaba y si todavía seguía siendo conductor o ya se había convertido definitivamente en uno de sus propios personajes, y desde ese primer gesto se establecía la idea de que el Mundial del 94 había absorbido a todos incluyendo al programa mismo, y la transmisión continuaba sin explicación lógica con un falso enlace urgente donde se anunciaba que el ánimo nacional estaba oficialmente en evaluación como si se tratara de un indicador económico, presentando a supuestos especialistas que medían la moral colectiva a partir del volumen de los gritos frente al televisor, la cantidad de cervezas consumidas y la velocidad con la que se cambiaba de canal durante los comerciales, una sátira que transformaba emociones en estadísticas absurdas, y el humor funcionaba porque reflejaba esa obsesión por cuantificar lo intangible, y sin pausa el conductor presentaba una mesa de análisis existencial donde ya no se discutía el resultado sino el sentido mismo de seguir viendo fútbol con personajes que representaban distintas posturas desde el optimista incurable hasta el escéptico cansado pasando por el nostálgico que aseguraba que todo había sido mejor en mundiales anteriores aunque no recordara exactamente por qué. Y el debate avanzaba sin llegar a ninguna conclusión porque cada argumento se basaba más en emociones que en hechos, y Eugenio saltaba entre roles con naturalidad mostrando cómo todas esas voces conviven en el mismo espectador. Y el programa se desplazaba a la casa del aficionado extremo ahora completamente reorganizada alrededor del calendario de partidos con muebles movidos, horarios alterados y una dieta basada únicamente en botanas mundialistas, y el personaje narraba su transformación con orgullo como si fuera un sacrificio necesario demostrando cómo el fútbol puede reconfigurar prioridades sin pedir permiso, y el sketch se extendía sin cortes reforzando la sensación de saturación que caracteriza esta etapa del torneo, y la cámara regresaba al estadio con el reportero que ahora hablaba como si fuera parte de la afición gritando, opinando y celebrando jugadas que no había visto del todo, demostrando que incluso el supuesto profesional había sido absorbido por la marea emocional. Y el conductor intentaba devolverle seriedad a la transmisión pero terminaba uniéndose al grito colectivo porque la neutralidad ya no era una opción, y el humor surgía de esa rendición ante el ambiente, y sin transición el programa presentaba una parodia de los programas nocturnos donde se intentaba analizar el fútbol con tono filosófico profundo usando luces bajas, música solemne y preguntas grandilocuentes que eran respondidas con frases vacías demostrando que el cansancio también afecta al discurso. Y el Mundial seguía avanzando no tanto en partidos como en estados de ánimo porque la euforia inicial había dado paso a una mezcla de resignación, esperanza automática y humor defensivo. Y el segmento del vestidor volvía mostrando ahora a los jugadores enfrentando no solo la presión externa sino la repetición constante de mensajes motivacionales que ya habían perdido efecto, y el sketch se apoyaba en silencios incómodos, miradas cansadas y gestos mínimos para transmitir ese punto en el que las palabras dejan de servir. Y sin cortar el flujo el programa se deslizaba hacia una parodia de la memoria selectiva donde personajes recordaban partidos pasados de forma completamente distinta adaptando los recuerdos a su estado emocional actual mostrando cómo el pasado se reescribe constantemente durante el Mundial, y la risa nacía del reconocimiento de esa manipulación inconsciente, y Eugenio aparecía como narrador serio explicando la importancia histórica del torneo solo para ser interrumpido por un personaje que confundía fechas, sedes y resultados sin ningún pudor demostrando que la precisión histórica es secundaria frente a la experiencia vivida. Y el segmento internacional regresaba ahora con medios extranjeros perdiendo interés mientras los personajes mexicanos seguían involucrados emocionalmente evidenciando la diferencia entre cobertura profesional y vivencia personal, y la crítica se mantenía suave sin necesidad de subrayados,
y sin pausa el programa abordaba el tema de la superstición colectiva con una secuencia continua donde distintos personajes realizaban rituales contradictorios convencidos de que eran decisivos. Y el montaje fluía como una coreografía absurda que mostraba la necesidad humana de sentir control en un evento impredecible, y el conductor observaba todo con una mezcla de ironía y comprensión porque él mismo terminaba repitiendo un gesto supersticioso casi sin darse cuenta, y el Mundial del 94 se convertía así en un gran experimento emocional donde nadie estaba exento, y el humor funcionaba como espejo y alivio. Y la cámara volvía al estudio para una supuesta pausa reflexiva donde Eugenio hablaba del cansancio colectivo de la saturación mediática, pero era interrumpido por anuncios ficticios que prometían más análisis, más emoción y más contenido, demostrando que incluso el agotamiento es Mouna y Sebel, y el espectador reía porque reconocía esa imposibilidad de escapar del bombardeo, y el sketch familiar regresaba ahora mostrando un intento de volver a la normalidad que fracasaba porque todos terminaban hablando del próximo partido, confirmando que el Mundial no se puede apagar a voluntad, y la narrativa seguía en un solo aliento porque la continuidad era parte del mensaje. Y el programa se permitía un momento de meta-humor donde los personajes reconocían estar atrapados en un ciclo mundialista, pero no querían salir de él porque significaría enfrentar el vacío posterior, y esa confesión se deslizaba rápidamente hacia la comedia para evitar el sentimentalismo, y el conductor retomaba el control solo para perderlo otra vez en una discusión absurda sobre estadísticas inútiles que ya nadie entendía pero todos respetaban como tradición. Y el ritmo no aflojaba porque la saturación misma era el clímax, y el Mundial del 94 en Derbez en cuando se mostraba en esta sexta parte como una experiencia total que invade cuerpos, discursos y rutinas hasta borrar cualquier frontera, y cuando parecía que el episodio iba a cerrarse, Eugenio miraba a cámara con una sonrisa cansada y cómplice anunciando que aunque el cansancio era evidente todavía quedaba mucho caos por explorar porque el Mundial siempre guarda un último aliento inesperado. Y la pregunta ritual regresaba una vez más flotando con naturalidad al final de este largo flujo de palabras y emociones. La séptima parte comenzó con una atmósfera distinta, una especie de calma engañosa que solo aparece cuando el Mundial entra en esa etapa en la que ya se ha dicho casi todo pero nadie está dispuesto a callar. Y Derbez en cuando aprovechó ese silencio aparente para cargarlo de más ruido cuando Eugenio apareció con un tono reflexivo asegurando que el torneo estaba llegando a su madurez emocional mientras a su alrededor los personajes seguían comportándose como si fuera el primer día, dejando claro desde el inicio que la experiencia mundialista no avanza en línea recta sino en círculos caprichosos, y el programa abrió con una supuesta mesa de reconciliación donde los mismos analistas que antes se gritaban ahora fingían estar de acuerdo repitiendo frases vagas sobre procesos, aprendizaje y futuro como si el simple uso de esas palabras pudiera cerrar heridas. Y el humor surgía de esa falsa armonía que se desmoronaba en segundos cuando alguien mencionaba una jugada polémica y todo volvía a empezar, demostrando que en el Mundial la paz siempre es provisional. Y sin pausa el conductor se transformaba en mediador intentando mantener el orden pero terminaba atrapado entre sus propias contradicciones defendiendo una postura y la opuesta en la misma frase como reflejo del espectador que quiere creer y dudar al mismo tiempo. Y la cámara se desplazaba a un segmento especial dedicado a los héroes inesperados donde personajes secundarios del torneo eran elevados a categoría de leyenda por un solo gesto, una frase o una anécdota mínima exagerada hasta el absurdo, evidenciando cómo el Mundial fabrica mitologías instantáneas que duran lo que dura la emoción. Y Eugenio narraba esas historias con solemnidad épica mientras las imágenes desmentían la grandeza atribuida creando un contraste cómico que señalaba la facilidad con la que se construyen relatos heroicos, y el ritmo seguía sin descanso porque de inmediato aparecía el aficionado desencantado, un personaje que aseguraba haber dejado de creer pero que seguía viendo todos los partidos y discutiendo cada detalle demostrando que el desencanto también es una forma de compromiso. Y el sketch se extendía mostrando sus monólogos llenos de sarcasmo que en el fondo escondían una esperanza terca, y la risa nacía de reconocer esa postura tan común de quien critica precisamente porque le importa. Y sin transición clara el programa regresaba al estadio donde el reportero ahora se había convertido en una especie de guía turístico improvisado explicando detalles irrelevantes del lugar mientras el partido ocurría fuera de cuadro, reforzando la idea de que el espectáculo periférico puede eclipsar el juego mismo. Y el conductor intentaba corregirlo pero terminaba uniéndose al relato absurdo porque ya nadie estaba realmente enfocado en el balón. Y el humor funcionaba como retrato de la dispersión colectiva, y el Mundial seguía avanzando en su fase emocional porque la expectativa ya no estaba puesta solo en ganar sino en cómo se narraría la experiencia después, y el segmento del vestidor volvía mostrando ahora una mezcla de alivio y frustración donde los jugadores parecían aceptar su situación sin dejar de sentirse observados.
Y el sketch apostaba por gestos mínimos, silencios largos y miradas cruzadas para transmitir ese momento ambiguo en el que el ruido externo se apaga un poco pero sigue presente como eco, y sin cortar el flujo el programa se deslizaba hacia una parodia de los homenajes anticipados con personajes que ya celebraban el supuesto legado del equipo antes de que el torneo terminara, mostrando la tendencia a buscar consuelo en el relato futuro cuando el presente es incómodo, y Eugenio aparecía como maestro de ceremonias de esos homenajes vacíos, pronunciando discursos emotivos que se interrumpían por detalles absurdos rompiendo la solemnidad. Y el público reía porque reconocía ese impulso de adelantarse al final para suavizar el golpe, y el segmento del vidente regresaba ahora transformado en analista retrospectivo, asegurando que todo lo ocurrido había sido exactamente como él lo había previsto, reinterpretando sus predicciones pasadas con una elasticidad lógica impresionante, una sátira clara de la manera en que se reescribe el pasado para mantener la autoridad. Y la cámara volvía al estudio donde se presentaba un debate sobre la memoria colectiva con personajes que recordaban el mismo partido de formas completamente opuestas, defendiendo su versión con absoluta convicción, mostrando cómo el mundial se convierte en una suma de relatos personales más que en un registro objetivo, y el humor se apoyaba en esa imposibilidad de acordar incluso sobre lo evidente. Y sin pausa el programa abordaba la relación entre fútbol y orgullo nacional con una escena exagerada donde los personajes confundían apoyo incondicional con negación de la realidad y crítica con falta de lealtad, revelando la tensión constante entre emoción y análisis, y la risa surgía de la exageración porque nadie quedaba fuera de esa contradicción, y el sketch familiar regresaba ahora mostrando un intento de conversación normal que inevitablemente derivaba en fútbol, aunque todos juraran estar cansados del tema, confirmando que el mundial se infiltra incluso cuando se pretende ignorarlo, y la narrativa seguía fluyendo sin cortes porque el cansancio mismo era parte del contenido. Y el programa introducía una parodia de los recuerdos instantáneos donde los personajes coleccionaban momentos insignificantes, como si fueran hitos históricos, demostrando cómo cualquier detalle puede adquirir valor simbólico en el contexto mundialista, y Eugenio los presentaba con voz grave como si estuviera narrando grandes gestas mientras el contraste visual generaba la risa. Y sin transición el programa se burlaba de la obsesión por las estadísticas finales, mostrando personajes discutiendo números irrelevantes con pasión desmedida aunque ya no cambiaran nada, evidenciando la necesidad de encontrar orden numérico al caos emocional. Y el segmento internacional volvía ahora mostrando cómo otros países ya miraban hacia el futuro mientras los personajes mexicanos seguían procesando el presente, reflejando distintos ritmos emocionales frente al mismo evento, y la crítica se mantenía ligera sin perder profundidad. Y el conductor intentaba cerrar con una reflexión sobre la madurez adquirida durante el torneo, pero se interrumpía a sí mismo al caer en un comentario impulsivo, demostrando que el aprendizaje nunca es lineal, y el humor de Derbez en cuando se consolidaba en esta séptima parte como una observación constante de la contradicción humana amplificada por el fútbol, y el Mundial del 94 aparecía cada vez menos como una competencia deportiva y más como un gran espejo emocional donde cada quien veía lo que necesitaba ver. Y todo seguía contado en un solo aliento, como una transmisión que se resiste a terminar porque el final obliga a ordenar lo vivido, y cuando parecía que la parte 7 había llegado a su punto natural de cierre, Eugenio miraba a cámara con una mezcla de ironía y sinceridad, anunciando que todavía quedaban capas de caos por destapar porque el mundial nunca se agota mientras haya memoria, discusión y risa, y la pregunta ritual regresaba ya convertida en parte esencial del relato, flotando al final con naturalidad inevitable. La octava parte se instaló en ese punto delicado del mundial donde la narrativa empieza a mirar hacia atrás incluso mientras los partidos todavía resuenan en la memoria reciente. Y Derbez en cuando capturó esa transición con una apertura engañosamente solemne en la que Eugenio apareció hablando de legado, aprendizaje y memoria colectiva con un tono casi documental, solo para ser interrumpido por un desfile de personajes que parecían no haber recibido el memo de la seriedad, demostrando que en el universo del programa la reflexión siempre llega acompañada de ruido. Y desde ese primer momento quedó claro que esta etapa del caos ya no se alimentaba solo del presente sino de la reinterpretación constante de lo vivido. Y el programa arrancó con una sección titulada Lo que realmente pasó, donde distintos personajes contaban versiones incompatibles de los mismos partidos, defendiendo su relato con pasión absoluta como si de ello dependiera su identidad, y la risa surgía de esa imposibilidad de fijar una verdad única porque el Mundial del 94 ya se había fragmentado en miles de experiencias personales. Y Eugenio saltaba de narrador objetivo a testigo emocional en cuestión de segundos, mostrando cómo incluso quien pretende ordenar el relato termina atrapado en él. Y sin pausa el estudio se transformaba en una especie de museo improvisado del mundial, con objetos aparentemente insignificantes convertidos en reliquias emocionales, boletos usados, camisetas sudadas, botellas vacías y notas
Garabateadas presentadas con solemnidad exagerada como si fueran piezas históricas, una parodia clara de la necesidad de materializar recuerdos para darles peso, y el humor funcionaba porque todos reconocían ese impulso de guardar cualquier cosa asociada al torneo como si contuviera una parte de la emoción vivida. Y la cámara se desplazaba al hogar del aficionado promedio ahora en una fase de melancolía activa donde seguía viendo repeticiones, programas especiales y análisis tardíos incapaz de soltar el evento aunque ya hubiera terminado su participación directa, mostrando cómo el mundial no se apaga con el último silbatazo sino que se prolonga en la repetición, y el sketch se desarrollaba en un solo flujo con el personaje justificando su comportamiento como un proceso necesario de duelo deportivo. Y el programa regresaba al estudio para una mesa redonda retrospectiva donde los analistas hablaban con una seguridad renovada como si ahora todo hubiera sido evidente desde el principio. Reinterpretando decisiones, errores y aciertos con la ventaja de la distancia, una sátira precisa del análisis a posteriori que siempre parece más claro de lo que fue en el momento, y Eugenio encarnaba a varios de esos analistas contradiciéndose sin pudor demostrando que la memoria es selectiva y conveniente. Y el ritmo no se detenía porque inmediatamente aparecía el segmento internacional mostrando cómo otros países ya estaban construyendo sus propios relatos finales del torneo con tonos triunfalistas o resignados según el caso, caricaturizados para evidenciar que cada nación procesa el mundial de manera distinta pero con mecanismos similares, y la risa nacía de reconocer patrones universales en contextos diferentes. Y sin transición clara el programa abordaba la figura del villano simbólico del mundial, un personaje colectivo que cambiaba según la conveniencia, árbitro, entrenador, sistema o destino mismo, representado por un actor exagerado que recibía todas las culpas posibles, mostrando cómo la frustración necesita un rostro aunque sea arbitrario, y el humor suavizaba esa necesidad de señalar sin negar su existencia. Y el segmento del vestidor volvía ahora en clave de recuerdo con los jugadores, rememorando momentos específicos desde perspectivas distintas, algunos exagerando, otros minimizando, pero todos intentando acomodar lo ocurrido en una narrativa soportable, y el sketch se apoyaba en silencios y miradas más que en palabras, mostrando una madurez emocional distinta a las partes anteriores, y sin cortar el flujo el programa se deslizaba hacia una parodia de los documentales motivacionales donde una voz grave narraba supuestas lecciones universales extraídas del mundial mientras las imágenes mostraban situaciones triviales contradiciendo el tono épico. Una crítica clara a la tendencia de convertir cualquier experiencia deportiva en fábula moral, y Eugenio interpretaba al narrador con una seriedad tan excesiva que el contraste generaba la risa, y el mundial seguía funcionando como espejo emocional porque ya no importaba tanto el resultado sino lo que cada quien había aprendido o creía haber aprendido, y el sketch del vidente reaparecía ahora reconvertido en guardián de la memoria, asegurando que sus predicciones habían influido espiritualmente en el torneo aunque no se hubieran cumplido literalmente. Una burla elegante a la capacidad humana de atribuirse impacto incluso en el fracaso, y el espectador reía porque reconocía esa elasticidad narrativa. Y la cámara volvía al estudio para presentar un segmento sobre la resaca mundialista donde personajes intentaban retomar su vida normal pero se encontraban incapaces de hablar de otra cosa que no fuera el torneo, demostrando que el mundial deja un vacío difícil de llenar, y el humor surgía de esa incomodidad frente a la normalidad recuperada. Y sin pausa el programa abordaba la nostalgia inmediata con personajes que ya extrañaban incluso los momentos frustrantes del torneo, mostrando cómo la memoria tiende a suavizar el dolor en favor del recuerdo compartido, y Eugenio aparecía como anfitrión de un falso grupo de apoyo para exaficionados intensos donde todos aseguraban estar bien mientras seguían discutiendo jugadas pasadas, y la risa nacía de ese autoengaño colectivo. Y el segmento familiar regresaba ahora en un tono más calmado, mostrando cómo después del caos las conversaciones volvían lentamente a otros temas, aunque siempre aparecía una referencia futbolera confirmando que el mundial deja huellas duraderas, y la narrativa seguía fluyendo sin cortes porque la transición misma era parte del mensaje, y el programa introducía una parodia de los balances finales con listas, rankings y conclusiones definitivas que se contradecían entre sí, demostrando que cerrar un mundial es un acto tan caótico como vivirlo. Y Eugenio saltaba de experto a aficionado resignado en cuestión de segundos, mostrando la imposibilidad de adoptar una sola postura, y el segmento internacional volvía ahora mostrando cómo la atención global se desplazaba a otros temas mientras los personajes mexicanos seguían procesando el evento, revelando la asimetría entre cobertura mediática y experiencia emocional, y la crítica se mantenía sutil sin perder profundidad. Y sin transición el programa se burlaba de la frase recurrente "ahora sí aprenderemos", con personajes que prometían cambios, reflexiones y mejoras futuras mientras repetían exactamente los mismos hábitos, demostrando la naturaleza cíclica del discurso futbolero, y la risa surgía de esa promesa eterna que nunca se cumple del todo,
y el conductor intentaba cerrar con una reflexión honesta sobre lo vivido, pero era interrumpido por recuerdos contradictorios que lo llevaban a perder el hilo, demostrando que incluso la introspección es frágil cuando se trata del Mundial. Y el humor de Derbez en cuando se afirmaba en esta octava parte como una exploración de la memoria colectiva donde el caos ya no era solo inmediato sino retrospectivo, y el Mundial del 94 aparecía definitivamente como una experiencia que se reescribe una y otra vez según la emoción desde la que se recuerde, y todo seguía contado en un solo aliento porque detenerse significaría fijar un significado definitivo, algo que el programa se negaba a hacer. Y cuando parecía que la parte 8 había alcanzado su punto natural de cierre, Eugenio miraba a cámara con una sonrisa entre cansada y nostálgica, anunciando que todavía quedaba camino por recorrer porque el verdadero final del Mundial no está en el último partido sino en cómo se sigue hablando de él, y la pregunta ritual regresaba una vez más ya casi como un eco inevitable del propio torneo. La novena parte emergió como ese momento posterior al estruendo cuando el ruido principal ya pasó pero el eco sigue vibrando en cada rincón, y Derbez en cuando decidió explorar ese territorio ambiguo donde el Mundial del 94 ya no se vive como evento inmediato sino como conversación interminable que se niega a morir. Y Eugenio apareció al inicio con un tono casi confidencial hablando de la dificultad de soltar algo que todavía produce identidad aunque ya no produzca resultados, mientras a su alrededor los personajes parecían atrapados en una especie de limbo temporal, incapaces de aceptar que el torneo había avanzado más rápido que sus emociones, y desde ese punto el programa se convirtió en una exploración del después inmediato cuando la emoción ya no es pura pero tampoco se ha disipado. Y el primer segmento presentó un falso comité de evaluación histórica donde supuestos expertos analizaban el impacto del Mundial en la vida nacional con una seriedad desproporcionada usando palabras como legado, transformación y conciencia colectiva para describir cambios mínimos o imaginarios, una sátira directa a la necesidad de otorgar importancia estructural a lo que fue esencialmente una experiencia emocional, y el humor surgía de ese contraste entre lenguaje grandilocuente y conclusiones triviales. Y Eugenio saltaba entre roles con soltura, encarnando al académico solemne, al político oportunista y al aficionado confundido, demostrando cómo todos intentan apropiarse del relato. Cuando el polvo se asienta, y sin pausa el estudio se transformaba en un archivo audiovisual improvisado donde se reproducían supuestos momentos clave del torneo reinterpretados con comentarios actuales que alteraban completamente su significado, mostrando cómo el presente reescribe el pasado sin pedir permiso. Y la risa nacía de reconocer esa manipulación constante de la memoria, y la cámara se desplazaba al hogar del aficionado promedio ahora en una fase de hiperreflexión donde analizaba su propio comportamiento durante el Mundial con una mezcla de vergüenza, orgullo y nostalgia, reconociendo excesos pero justificándolos como parte necesaria de la experiencia. Y el sketch se desarrollaba en un solo flujo verbal donde el personaje se observaba a sí mismo como si fuera otro, demostrando cómo el torneo crea una versión temporal del individuo que luego debe integrarse de nuevo a la vida cotidiana, y el programa regresaba al estudio para una mesa redonda sobre las lecciones aprendidas, donde cada participante enumeraba conclusiones opuestas con la misma convicción, revelando que el aprendizaje colectivo es tan caótico como la experiencia misma, y Eugenio defendía y refutaba cada postura con rapidez, mostrando que ninguna verdad logra imponerse del todo. Y el ritmo no se detenía porque inmediatamente aparecía el segmento internacional mostrando cómo otros países ya habían archivado el Mundial mientras los personajes mexicanos seguían dándole vueltas, evidenciando una diferencia cultural en la forma de cerrar ciclos. Y la risa surgía de ese desfase temporal donde unos ya miran hacia adelante y otros siguen revisando el pasado. Y sin transición clara el programa abordaba la figura del cronista tardío, un personaje que llegaba con análisis profundos cuando ya nadie los pedía, insistiendo en explicar lo ocurrido con una precisión inútil, demostrando que el exceso de explicación también puede ser una forma de negación, y el humor funcionaba porque mostraba la incapacidad de aceptar que algunas cosas simplemente suceden sin moraleja clara, y el segmento del vestidor regresaba ahora convertido en recuerdo compartido donde los jugadores hablaban del torneo con distancia emocional, mezclando sinceridad, cansancio y alivio, representando ese momento en que la presión se disuelve pero deja marcas. Y el sketch apostaba por diálogos largos sin interrupciones, reflejando un ritmo distinto más pausado que contrastaba con el caos inicial del programa, y sin cortar el flujo el programa se deslizaba hacia una parodia de los libros y documentales que prometían contar la verdad definitiva del Mundial, presentados con títulos rimbombantes y conclusiones obvias, una burla a la industria de la explicación retrospectiva, y Eugenio interpretaba al narrador con una solemnidad tan exagerada que el contraste con el contenido generaba la risa, y el Mundial seguía siendo el eje porque incluso en su ausencia seguía organizando el discurso, y el sketch del vidente reaparecía ahora
como consejero espiritual del después, asegurando que el verdadero significado del torneo solo se revela con el tiempo, una frase lo suficientemente vaga como para no poder ser refutada, y el espectador reía porque reconocía esa comodidad en la ambigüedad. Y la cámara volvía al estudio para presentar un segmento sobre la identidad postmundialista donde personajes intentaban definirse sin el torneo, descubriendo un vacío temporal que llenaban inmediatamente con recuerdos, discusiones y planes futuros, mostrando cómo el Mundial actúa como un marcador de identidad provisional, y el humor surgía de esa dificultad para regresar a la normalidad. Y sin pausa el programa abordaba la nostalgia selectiva con personajes que recordaban solo los momentos que les convenían, ignorando el resto, demostrando que la memoria es un acto creativo más que un registro fiel. Y Eugenio aparecía como moderador intentando equilibrar versiones, pero terminaba favoreciendo la más emotiva porque incluso él estaba atrapado en el proceso. Y el segmento familiar regresaba ahora, mostrando una convivencia más tranquila donde el Mundial aparecía como anécdota recurrente, confirmando que el torneo se integra a la historia personal de cada familia, y la narrativa seguía fluyendo sin cortes porque el paso del tiempo era gradual, no abrupto. Y el programa introducía una parodia de los debates sobre el futuro donde personajes prometían cambios estructurales basados en lo aprendido pero repetían exactamente los mismos argumentos de siempre, mostrando la naturaleza cíclica del discurso futbolero. Y la risa nacía de esa promesa eterna que nunca se materializa del todo. Y el segmento internacional volvía ahora, mostrando cómo la atención global ya se había desplazado a otros eventos mientras los personajes mexicanos seguían procesando el Mundial, revelando una relación emocional más prolongada, y la crítica se mantenía ligera sin necesidad de subrayados, y sin transición el programa se burlaba de la urgencia por comparar este Mundial con todos los anteriores, con personajes que encontraban similitudes forzadas, demostrando que la comparación es otra forma de mantener viva la conversación. Y Eugenio saltaba entre épocas con facilidad, creando un collage temporal donde todo se mezclaba. Y el humor de Derbez en cuando en esta novena parte se apoyaba cada vez más en la reflexión disfrazada de exageración, mostrando una madurez narrativa que no abandonaba la comedia, y el Mundial del 94 aparecía definitivamente como un pretexto para hablar de memoria, identidad y la dificultad de cerrar experiencias intensas, y todo seguía contado en un solo aliento porque incluso el recuerdo parecía resistirse a ser ordenado, y cuando parecía que la parte 9 estaba lista para concluir, Eugenio miraba a cámara con una expresión que mezclaba ironía y honestidad, asegurando que todavía quedaban capas por desenterrar porque el Mundial no termina cuando se apaga la transmisión sino cuando deja de contarse, y la pregunta ritual regresaba una vez más, flotando con la naturalidad de algo que ya es costumbre. La 10ª parte se presentó como el umbral simbólico donde el Mundial del 94 ya había dejado de ser noticia para convertirse definitivamente en relato, y Derbez en cuando decidió explorar ese tránsito con una mezcla calculada de cansancio, lucidez y humor que ya no explotaba la sorpresa sino la repetición consciente. Y Eugenio apareció desde el inicio, reconociendo que se estaba hablando de algo que en teoría ya había terminado pero que en la práctica seguía vivo en cada conversación, en cada comparación y en cada intento fallido de cierre, y ese reconocimiento funcionó como punto de partida para una emisión que giraba alrededor de la imposibilidad de clausurar una experiencia compartida. Y el primer segmento mostró un supuesto taller de reinterpretación histórica donde personajes intentaban reescribir el Mundial para hacerlo más coherente, emotivo o simplemente más soportable, cambiando resultados, alterando momentos y ajustando finales con total naturalidad como si el pasado fuera un texto editable, y la risa surgía de esa libertad con la que se manipulaban los hechos, demostrando que la memoria colectiva no busca fidelidad sino consuelo, y Eugenio encarnaba al coordinador del taller con una seriedad exagerada, corrigiendo versiones absurdas con otras aún más absurdas, reforzando la idea de que no existe una narrativa definitiva. Y sin pausa el estudio se transformaba en una especie de tribunal simbólico donde se juzgaba al Mundial mismo, acusado de haber generado expectativas excesivas, emociones contradictorias y discusiones interminables, y los personajes asumían roles de fiscales, defensores y testigos, cada uno proyectando su propia experiencia sobre el evento como si el torneo fuera una entidad consciente responsable de todo lo vivido, una sátira clara de la tendencia a externalizar emociones complejas. Y el humor funcionaba porque el juicio nunca avanzaba realmente, quedando atrapado en testimonios circulares que no llevaban a ninguna sentencia, y la cámara se desplazaba al hogar del aficionado promedio, ahora en una etapa de racionalización tardía donde intentaba explicar con lógica decisiones tomadas desde la emoción, justificando compras impulsivas, discusiones exageradas y cambios de humor como si fueran pasos inevitables de un proceso universal. Y el sketch se desarrollaba en un solo flujo donde el personaje se convencía a sí mismo mientras hablaba, mostrando cómo la explicación es muchas veces un ejercicio posterior, y el programa
Regresaba al estudio para una mesa de análisis comparativo donde se enfrentaban el Mundial real y el Mundial imaginado, discutiendo cuál había sido mejor con argumentos que mezclaban datos objetivos y sensaciones personales, demostrando que ambos conviven sin conflicto en la mente colectiva. Y Eugenio saltaba entre analistas con opiniones opuestas sin intentar reconciliarlas porque la contradicción ya era el mensaje, y el ritmo no se detenía porque inmediatamente aparecía el segmento internacional mostrando cómo otros países también estaban reinterpretando su participación con discursos similares aunque adaptados a su contexto, revelando que la necesidad de reescritura es universal, y la risa surgía de reconocer patrones repetidos bajo distintos acentos. Y sin transición clara el programa abordaba la figura del comentarista tardío definitivo, un personaje que aseguraba tener la explicación final del Mundial llegando cuando la conversación ya estaba saturada, insistiendo en su importancia con una urgencia desfasada, una burla directa a la obsesión por cerrar debates que ya se han convertido en ritual. Y el humor funcionaba porque el personaje hablaba sin ser escuchado, reflejando el agotamiento colectivo frente a la sobreinterpretación. Y el segmento del vestidor regresaba ahora convertido en espacio de recuerdo compartido donde los jugadores hablaban de lo vivido con una mezcla de alivio y distancia, usando un tono más humano, menos heroico, mostrando cómo la épica se diluye cuando pasa el tiempo, y el sketch apostaba por diálogos largos sin interrupciones, reforzando la sensación de pausa reflexiva que contrastaba con el caos inicial del programa. Y sin cortar el flujo, el programa se deslizaba hacia una parodia de los balances numéricos finales donde se presentaban estadísticas inútiles elevadas a categoría de verdad absoluta, demostrando la necesidad de cuantificar para sentir cierre aunque los números no expliquen la experiencia, y Eugenio interpretaba al presentador con una solemnidad casi religiosa, reforzando el contraste, y el Mundial seguía siendo el eje porque incluso reducido a cifras seguía cargado de emoción residual. Y el sketch del vidente reaparecía ahora como intérprete del destino, asegurando que el verdadero significado del torneo solo se entendería en el próximo Mundial, una promesa circular que trasladaba el cierre hacia el futuro, y el espectador reía porque reconocía esa postergación constante de la conclusión definitiva, y la cámara volvía al estudio para presentar un segmento sobre la identidad después del Mundial donde personajes intentaban definirse sin el torneo, descubriendo que muchas de sus conversaciones rituales habían desaparecido, dejando un silencio incómodo que llenaban inmediatamente con recuerdos, y el humor surgía de esa dificultad para convivir con la ausencia del evento. Y sin pausa el programa abordaba la nostalgia inmediata, mostrando personajes que ya idealizaban incluso los momentos frustrantes del torneo, demostrando cómo la memoria suaviza el impacto con rapidez. Y Eugenio aparecía como moderador de un falso club de nostálgicos donde todos juraban haber aprendido algo aunque no supieran exactamente qué, y la risa nacía de esa vaguedad compartida. Y el segmento familiar regresaba ahora mostrando cómo el Mundial se integraba definitivamente al repertorio de anécdotas familiares, repitiéndose con variaciones según el interlocutor, confirmando que el torneo se convierte en mito doméstico. Y la narrativa seguía fluyendo sin cortes porque el paso del tiempo era gradual, no abrupto. Y el programa introducía una parodia de los planes a futuro con personajes que prometían cambios radicales basados en lo vivido pero repetían exactamente las mismas rutinas, mostrando la inercia emocional que sigue a los grandes eventos. Y la risa surgía de esa distancia entre discurso y acción, y el segmento internacional volvía ahora mostrando cómo la atención global ya estaba completamente en otro lado. Mientras los personajes mexicanos seguían elaborando el recuerdo, evidenciando una relación más prolongada con la experiencia, y la crítica se mantenía ligera sin necesidad de subrayados. Y sin transición el programa se burlaba de la urgencia por clasificar el Mundial como bueno, malo, histórico o olvidable, con personajes que cambiaban de opinión en la misma frase, demostrando que la valoración final nunca se fija del todo, y Eugenio saltaba entre posturas con facilidad, reforzando la idea de que el juicio es móvil, y el humor de Derbez en cuando en esta décima parte se apoyaba en la conciencia del propio agotamiento, convirtiéndolo en material cómico sin perder profundidad. Y el Mundial del 94 aparecía ya no como evento deportivo sino como una experiencia narrativa que se resiste a ser cerrada porque cerrar implicaría aceptar el vacío posterior. Y todo seguía contado en un solo aliento porque incluso el intento de conclusión generaba nuevas digresiones, y cuando parecía que la parte 10 estaba lista para concluir, Eugenio miraba a cámara con una mezcla de resignación y complicidad, reconociendo que mientras se siga hablando del Mundial este seguirá existiendo de alguna forma, y la pregunta ritual regresaba una vez más, ya casi como un susurro persistente que se niega a desaparecer. La 11ª parte se abrió con una sensación distinta porque ya no se trataba solo de recordar, reinterpretar o justificar el Mundial del 94 sino de convivir con su eco permanente.
y de vez en cuando asumió desde el primer minuto que el torneo se había convertido en una especie de ruido de fondo emocional que acompañaba la vida cotidiana sin necesidad de ser mencionado explícitamente, y Eugenio apareció caminando por un escenario casi vacío hablando consigo mismo sobre cómo el mundial seguía. Apareciendo en conversaciones aparentemente ajenas como reuniones laborales, fiestas familiares o discusiones triviales, y ese monólogo inicial estableció el tono reflexivo que dominó toda la parte 11 sin abandonar el humor. Y sin pausa el programa presentó un sketch donde un grupo de personas intentaba iniciar una charla sobre cualquier otro tema pero inevitablemente regresaba al Mundial del 94 como si existiera un imán invisible que desviaba todas las ideas, y la risa nacía de esa imposibilidad de escapar del recuerdo colectivo, y Eugenio interpretaba a varios de los personajes cambiando de rol con fluidez para mostrar que no era un caso aislado sino un comportamiento compartido. Y el flujo continuó hacia un segmento donde se analizaba el lenguaje cotidiano posterior al Mundial, revelando cómo expresiones, frases y comparaciones futboleras se habían infiltrado en la forma de hablar sobre trabajo, relaciones y frustraciones personales, convirtiendo el torneo en un marco simbólico para explicar la vida misma, y el humor se apoyaba en ejemplos exagerados pero reconocibles, y la cámara se desplazaba a un supuesto centro de rehabilitación emocional para aficionados donde los participantes intentaban superar la dependencia narrativa del mundial repitiendo ejercicios absurdos como describir un día completo sin mencionar fútbol. Y el fracaso constante de los personajes reforzaba la idea de que el evento ya estaba integrado a la identidad colectiva, y Eugenio como terapeuta mantenía una calma exagerada frente al caos verbal de los pacientes, y sin transición clara el programa entró en un sketch doméstico donde una pareja discutía un asunto serio pero utilizaba analogías del mundial para ganar la discusión demostrando cómo el torneo se había convertido en herramienta retórica incluso para conflictos íntimos. Y la risa surgía de la desproporción entre el problema y la metáfora utilizada, y el ritmo no se detenía porque inmediatamente aparecía un segmento de noticiero ficticio donde se informaba que el Mundial del 94 seguía generando reacciones emocionales tardías como arrepentimiento, orgullo o resignación en personas que creían haberlo superado, una sátira directa a la prolongación infinita del impacto mediático, y Eugenio como presentador mantenía un tono serio que contrastaba con la absurdidad de las noticias, y el programa regresaba al estudio para una mesa redonda donde los participantes debatían si el Mundial había cambiado realmente algo, o si solo había amplificado emociones preexistentes, y la discusión nunca llegaba a una conclusión porque cada argumento se contradecía con otro igual de válido, y ese estancamiento era el centro del chiste, y sin pausa el programa presentó un sketch meta donde los propios guionistas discutían cómo seguir hablando del Mundial sin repetirse, reconociendo en voz alta el agotamiento creativo y transformándolo en parte del contenido, y Eugenio aparecía como mediador de ese conflicto creativo, mostrando cómo incluso el intento de innovar giraba alrededor del mismo eje, y la risa surgía de la honestidad exagerada del planteamiento, y el segmento internacional regresó mostrando cómo otros países ya habían archivado el Mundial del 94 como una referencia histórica distante mientras los personajes mexicanos seguían analizándolo con intensidad demostrando una relación más emocional que cronológica con el evento, y la comparación generaba humor sin necesidad de burla directa. Y el programa avanzaba hacia un sketch donde se parodiaba la nostalgia selectiva mostrando personajes que recordaban con cariño solo ciertos momentos ignorando deliberadamente otros más incómodos revelando cómo la memoria actúa como editor benevolente, y Eugenio saltaba entre personajes con facilidad reforzando esa fragmentación del recuerdo. Y el flujo narrativo continuó con una parodia del mercado de recuerdos donde se vendían objetos simbólicos del mundial con significados inflados mostrando cómo la experiencia se convertía en mercancía emocional. Y el humor funcionaba porque el valor de los objetos era puramente simbólico pero defendido con pasión. Y sin detenerse el programa abordó la figura del aficionado filósofo, un personaje que utilizaba el Mundial del 94 para reflexionar sobre el destino, la suerte y la condición humana elevando cada jugada a metáfora existencial, y la risa surgía del contraste entre la profundidad aparente y la trivialidad del punto de partida, y Eugenio interpretaba al filósofo con solemnidad exagerada reforzando el efecto, y el segmento familiar regresaba mostrando a nuevas generaciones escuchando historias del mundial como si fueran leyendas antiguas cuestionando detalles y recibiendo respuestas contradictorias demostrando cómo el relato se transforma con el tiempo, y el humor se apoyaba en esa distancia generacional. Y el programa continuó con un sketch donde se intentaba hacer un cierre simbólico del mundial mediante rituales absurdos como guardar camisetas, enterrar balones o escribir cartas de despedida que nunca lograban completarse porque siempre surgía un nuevo recuerdo, y la risa nacía de la imposibilidad del cierre definitivo,
Y sin transición el programa mostraba un falso documental sobre personas que aseguraban haber tenido revelaciones personales durante el Mundial atribuyéndole decisiones importantes de vida demostrando cómo los eventos colectivos se integran en narrativas individuales, y Eugenio como narrador mantenía un tono épico que contrastaba con la banalidad de algunas historias, y el flujo seguía sin cortes porque la acumulación de perspectivas era parte del mensaje, y el programa abordaba la idea de que el Mundial del 94 había creado una especie de tiempo suspendido, un punto de referencia al que siempre se volvía para comparar emociones posteriores. Y el humor surgía de esa tendencia a medir todo en función de un solo evento, y sin pausa aparecía un segmento donde se intentaba explicar el Mundial a alguien que no lo había vivido, mostrando la frustración de traducir una experiencia emocional compleja en datos simples, y la risa nacía del fracaso constante de la explicación. Y el programa regresaba al estudio para una reflexión disfrazada de chiste donde Eugenio reconocía que el verdadero caos no había estado en el Mundial sino en todo lo que vino después, en la forma en que se habló, recordó y reinterpretó sin descanso, y esa afirmación no se presentaba como conclusión sino como otro punto de partida. Y el ritmo se mantenía hasta el final porque incluso cuando parecía que la parte 11 estaba llegando a su cierre surgía un último sketch donde los personajes prometían no volver a hablar del Mundial del 94 solo para romper la promesa en la misma frase, y la risa surgía de esa inevitabilidad. Y Eugenio miraba a cámara con una sonrisa cansada pero cómplice, reconociendo que mientras exista memoria habrá conversación y mientras haya conversación el caos seguirá vivo, y con esa sensación de ciclo perpetuo la pregunta volvía a plantearse de forma casi inevitable. La 12ª parte nació con un tono que no era exactamente de cierre sino de aceptación consciente, porque de vez en cuando entendió que el verdadero final no consiste en dejar de hablar del Mundial del 94 sino en reconocer su presencia permanente como un eco integrado a la memoria colectiva. Y desde el primer segundo Eugenio apareció con una serenidad distinta, caminando por un escenario que ya no intentaba transformarse sino que asumía su condición híbrida entre estudio de televisión, recuerdo emocional y espacio mental compartido, y ese gesto marcó el ritmo de toda la parte 12 donde el humor no buscaba explotar el caos sino convivir con él. Y el primer sketch mostró a un grupo de personas reunidas para un supuesto acto de clausura oficial del Mundial donde nadie sabía exactamente qué se debía hacer porque el evento ya había sido clausurado muchas veces en teoría pero nunca en la práctica, y la risa surgía de esa confusión organizada donde cada participante traía una idea distinta de lo que significaba cerrar algo que ya forma parte de la identidad. Y Eugenio interpretaba al maestro de ceremonias intentando imponer orden sin lograrlo porque cada intento de protocolo despertaba un nuevo recuerdo. Y el flujo continuó hacia un segmento donde se parodiaba la obsesión por encontrar la lección definitiva del Mundial del 94 mostrando personajes que afirmaban haber aprendido valores opuestos con la misma convicción, demostrando que las experiencias colectivas no enseñan una sola cosa sino aquello que cada quien necesita justificar, y el humor funcionaba por acumulación de contradicciones sin necesidad de subrayarlas. Y sin pausa el programa se desplazó a un sketch íntimo donde un personaje hablaba del Mundial como si fuera una persona ausente, describiendo una relación intensa, breve y transformadora. Una metáfora emocional que convertía al torneo en un recuerdo afectivo más que en un evento deportivo, y la risa aparecía mezclada con una ligera melancolía porque el público reconocía ese tipo de vínculo con momentos colectivos. Y el ritmo no se rompía porque inmediatamente el tono regresaba a la sátira con un falso segmento educativo que intentaba explicar el Mundial del 94 a través de diagramas absurdos, flechas innecesarias y conclusiones arbitrarias, mostrando la inutilidad de racionalizar completamente una experiencia emocional. Y Eugenio como instructor mantenía una seguridad exagerada que contrastaba con la confusión del contenido, y el programa avanzaba hacia un sketch donde se reunían distintas versiones del mismo aficionado representando al mismo personaje en diferentes momentos posteriores al Mundial, discutiendo entre sí sobre cómo debía recordarse el torneo, una representación visual del conflicto interno entre nostalgia, crítica y resignación. Y la risa surgía de ver esas versiones enfrentadas sin que ninguna lograra imponerse, y sin transición clara el programa introdujo un segmento meta donde se hablaba abiertamente del cansancio de hablar del Mundial, convirtiendo ese cansancio en materia prima del humor. Y Eugenio reconocía que incluso el agotamiento era una forma de vínculo, demostrando que el evento seguía vivo aunque ya no generara la misma intensidad. Y el flujo continuó con una parodia de los archivos históricos donde se mostraban supuestas grabaciones inéditas del Mundial que en realidad eran escenas cotidianas reinterpretadas como momentos épicos, demostrando cómo la memoria transforma lo ordinario.
cuando se integra un relato mayor, y la risa surgía de esa exageración retrospectiva, y el programa regresaba al entorno familiar mostrando cómo el Mundial del 94 ya había adquirido un tono de historia repetida donde los detalles se ajustaban según la audiencia, confirmando que el relato se adapta para sobrevivir. Y el humor se apoyaba en esa flexibilidad narrativa sin burlarse de ella, y sin pausa el programa presentó un sketch donde un grupo intentaba decidir cuándo fue la última vez que hablaron realmente del Mundial sin darse cuenta de que lo estaban haciendo en ese mismo momento, una broma autorreferencial que reforzaba la idea de circularidad. Y Eugenio se movía entre los personajes con naturalidad mostrando que el caos ya no era explosivo sino constante, y el segmento internacional apareció por última vez mostrando cómo el resto del mundo recordaba el Mundial del 94 como una simple referencia cronológica mientras para los personajes seguía siendo una experiencia viva, evidenciando que la intensidad del recuerdo depende del lugar emocional desde donde se mira, y el humor se construía sin confrontación solo desde la diferencia. Y el programa avanzó hacia un sketch donde se intentaba convertir el Mundial en una moraleja breve apta para ser enseñada en pocas palabras y fracasaba porque cada intento simplificaba demasiado una experiencia compleja, y la risa surgía de ese fracaso reiterado, y sin detenerse el programa abordó la idea de que el verdadero caos no fue el Mundial en sí sino la expectativa previa y la reinterpretación posterior mostrando personajes que se preparaban emocionalmente para futuros eventos aprendiendo del 94 pero repitiendo los mismos patrones demostrando la naturaleza cíclica de la experiencia humana, y Eugenio interpretaba al observador consciente atrapado también en el ciclo. Y el ritmo seguía sin cortes porque la acumulación de escenas reforzaba la sensación de continuidad, y el programa presentó un segmento donde se imaginaba un mundo en el que el Mundial del 94 nunca hubiera ocurrido y los personajes intentaban describir cómo serían sin él descubriendo que incluso la ausencia se definía en relación con el evento demostrando su peso simbólico, y la risa surgía de esa paradoja. Y sin transición el programa regresaba a la figura del narrador reflexivo donde Eugenio hablaba directamente a cámara reconociendo que el Mundial del 94 había sido solo un pretexto para hablar de memoria, identidad y comunidad, pero sin convertirlo en discurso solemne sino manteniendo el tono ligero característico del programa, y esa honestidad reforzaba la conexión con el público. Y el flujo continuó con una parodia final de los finales mismos mostrando múltiples intentos de despedida que se interrumpían entre sí porque siempre surgía algo más que decir demostrando que el cierre absoluto es una ilusión narrativa, y la risa nacía de esa acumulación de falsos finales, y el programa abordó por última vez el concepto de caos ya no como desorden sino como movimiento constante, una forma de energía que mantiene vivos los recuerdos, y el humor se volvía más sereno aceptando esa condición. Y cuando parecía que la parte 12 finalmente iba a concluir, Eugenio apareció sentado en silencio por unos segundos sin hablar dejando que el peso del recuerdo se asentara y luego sonrió reconociendo que el Mundial del 94 ya no necesitaba ser explicado, defendido ni cerrado porque simplemente era parte de quienes lo vivieron, y con esa aceptación tranquila el programa no cerró con una gran conclusión sino con una frase sencilla cargada de complicidad que sugería que mientras alguien recuerde el caos seguirá existiendo de alguna forma, y justo cuando parecía que todo había terminado la pregunta regresó por última vez no como obligación sino como guiño inevitable.